Al servicio Juan Zamora. $15-0. Ayer hablábamos de la importancia de sentirse seguro cada vez que vas al servicio. Y en este caso, Zamora es el que toma el hierro caliente, como se dice. Así mismo. Por ahora demostrando mucha seguridad desde sus primeros impactos. Apenas iniciado la confrontación, el jugador de revés de España que está al servicio la saca por 3, 30-0. Quisiera comentar de Adrián que esta brecha tremenda que hay de repente en los primeros compromisos, las primeras confrontaciones en los mundiales, ya se intentó rever de todas formas, pero no pudo germinar. Entonces prácticamente desde el año 1992 a la fecha sigue vigente el mismo formato deportivo en mundiales de pádel. Y es un pequeño colador, ¿no? La fase de grupos para empezar a igualar las cuestiones en la disputa o en el tramo final, en donde las 8 mejores selecciones van disputando justamente esos primeros lugares y la ronda de consuelo, o los que quedan quizás sin la posibilidad de quedar ni primeros ni segundos, ubicarse en lo más alto posible entre el 9º y 16º puesto. Así mismo, porque Naciones, porque se entiende que hubo un esfuerzo federativo de los países que se hacen presentes en los mundiales, disputan finales hasta el último día de competencia. En este caso, por ejemplo, tenemos 16 países inscritos de masculino. El último día de competencia estarían jugando los últimos posicionados por el puesto número 15 y el perdedor quedaría con el puesto 16. Entonces, anteúltimo y último puesto, pero estarían disputando su finalísima. Así es, eso será seguramente el día sábado. Efectivamente, sábado 18. Seguramente en este estadio el público local espera que la última campeona, selección local Paraguay, esté presente, ¿no?, en esa definición final por el puesto número 1 de este torneo por naciones. Te cuento que España en ambas ramas, tanto masculina como femenina, viene con dientes apretados, puesto que no pudo participar en el Mundial del 2021 del 13º disputado en Torreón, México. Entonces ellos están con todo para recuperar el sitial de privilegio que se turnan a su vez con la selección, con las selecciones argentinas. Mirando el ranking que repasábamos el día de ayer, en equipos masculinos Estados Unidos aparece en el puesto 8 y España extrañamente en el puesto 12. España aparece en el puesto 12 porque no participó del Correcto. último mundial. Entonces es quizás un poco mentiroso este ranking, pues, o sea, mentiroso en el buen sentido de la palabra, porque evidentemente que se confecciona a partir del último antecedente, pero al no haber estado España uno no puede sacar conclusiones del nivel, ¿no? Pero está a las claras que su victoria de ayer contundente ante la selección de México habla del poderío que tiene este equipo español. Así mismo, no obstante, España no fue relegada a la última posición, que es la que había sido la más correcta, en el puesto 16, ya que no participó, teniendo en cuenta que los demás países participaron al menos de las eliminatorias, porque hay situaciones, hay países que tuvieron que pasar una especie de colador, una especie de filtro para participar del mundial.
Ya, estamos 2-0 ya. ...2-0, 15-0. Tenemos de repente inconvenientes técnicos con el marcador. Ya ajustaremos en la brevedad. Ya era 40-0 cuando recuperamos el control de la transmisión, Adrián. Entonces esto está 3-0. En banquillos está 3-0 a favor de España. Y bueno, rápidamente entonces el equipo español está tomando distancias en este arranque. Quebró y confirmó de vuelta su servicio para una amplia superioridad en el inicio de esta serie entre chicos de 16 años. Servirá Estados Unidos 0-3. Asimismo, tal cual habíamos predicho antes del inicio de la confrontación, rápidamente marcando brecha de distancia a España. Intentando ajustar en el banquillo el equipo y coach de Estados Unidos la situación. En fin, yo creo que por más buen performance que desplieguen será muy difícil. Están jugando contra campeones de España, campeones europeos. Y por cartel y fama que les expresé, España, por más que no haya participado del último campeonato del mundo, es siempre favorita, Adrián. Totalmente. Uno no puede negar, decía hace rato, lo que significa a nivel mundial España y Argentina. Tienen los mejores jugadores y quizás una escuela que ya viene de muchos años. Hay países en donde este deporte todavía está en crecimiento, todavía se encuentra en ese proceso de seguir formando y apoyando cada vez más al deporte, pero España sin dudas es una de las potencias, ya sea la rama o ya sea la categoría en la que dispute. Tiene que uno guardarle a España un lugar entre los mejores sembrados del torneo. 0-3 al servicio Einer Gámez, 0-30. Muy firme el equipo español. Estábamos comentando que gozan de nombres hispanos los norteamericanos, tanto Einer Gámez como Luis Martínez. La frenadita entonces le puso con mucha sensibilidad ese revés de la pala para dejarla ahí a un costadito y se ganó los aplausos. Einer Gámez, que agregó el toque de fantasía que faltaba a este inicio del buen pádel aquí en Asunción, Paraguay. Así mismo es lo que le faltaba al combinado norteamericano para aplomarse, afianzarse en el juego. Ahora está 30 iguales. Se despertó, parece, con ese punto. Intentó la salida con doble pared del español, pero quedó en la red la pelota. Esta vez por centímetros no llega Einer Gámez para controlar el remate de Francisco Cabeza, alias El Currito. No puede con la bola alta Einer Gámez, la deja en la red. Nuevo quiebre para España, 4-0. Al servicio Juan Zamora, alias Coco. Ah, le dicen Coco. Me estaba comentando el preparador español que aquí tanto los varones como las niñas todos gozan de apodo. Nadie se salva. Ya iremos haciendo algún ranking de los mejores apodos en este conglomerado importante de los mejores jugadores del mundo a nivel juvenil.
que hacen su cita en Asunción. Vamos a ver si te acordás que ayer ya te había comentado el apodo de un jugador nacional que puede entrar ya en competencia. De sub-16. Me va a poner en problema usted, señor Hugo. La memoria anda un poco dispersa. Que tiene que ver algo con los tallarines. Ah, el Fideo. El Fideo entra. El Fideo González entra. Mariano, ¿no? Mariano entra en competencia, entonces en la disputa del mejor de los apodos del 14º campeonato de pádel del mundo de menores Asunción 2023. 15-30 sirve España, intentando meterse de vuelta a Estados Unidos. No está consiguiendo sacarla por 3 el jugador zurdo Juan Zamora. Aquí el arte del engaño, ¿no? Sí. Simulando un smash potente y la finta perfecta para dejarla suave al fondo. 30 iguales. 40-30. Se va y se Punto va. y game de Francisco Cabeza para España. Al retorno servirá el combinado norteamericano 0-5 en este primer set. Tie primero de la serie, España versus Estados Unidos, Estados Unidos versus España. Incontrolables por ahora los españoles, Francisco Cabeza y Juan Zamora, que tienen totalmente bajo su dominio este partido, que está en su primer set y, como ya ven en pantalla, con un marcador contundente a favor de España. El diálogo amistoso, sonrisa de por medio, camaradería. Las cosas marchan bien en el box español. Asimismo, Adrián, mucha tranquilidad en el campamento hispano. También veo que no están muy presionados los jugadores norteamericanos. Ellos saben que hay una diferencia, una brecha existencial considerable de nivel técnico, táctico, estratégico entre ambas selecciones. Entonces están haciendo lo que pueden. Y son un poco las planificaciones, ¿no?, que uno hace a partir de que conoce sus rivales, entiende sus limitaciones y entiende a qué se enfrentan, ¿no? A veces cuando te tocan selecciones potentes como estas, todo sirve como experiencia, todo sirve como aprendizaje, entrar, divertirse, dar lo mejor y ser conscientes de que esto es un proceso y Estados Unidos se encuentra en un proceso de crecimiento ante una selección española que se la nota muy aplomada y con objetivos muy claros. Esto se traduce claramente en el marcador, que está encaminándose hacia el primer 6-0, mi querido Hugo. Asimismo, Adrián, tengo informaciones fidedignas de que existen complejos hermosos con muchísimas pistas de pádel en los Estados Unidos, principalmente en los estados de Miami y Florida. Esto es triple breakpoint, punto para set para los españoles. No puede sacar nuevamente el jugador Francisco Cabeza, el zurdo de la selección de España. Mucho control de juego por parte de los cuatro en este punto. Al final no puede controlar Einer Gámez y cae el primer set en blanco, 6-0 en favor de la dupla española. El primer capítulo de este partido, llamado primer set, ha llegado a su fin con un dominio pleno de los españoles. Un poco de potasio no viene mal en estos cambios de lado, y la sonrisa del entrenador habla de por sí del momento que vive el equipo de la madre patria.
Asimismo están recargando energía los jugadores, es el momento de poner paño frío a la situación, principalmente para el equipo norteamericano que está con set abajo, tal como lo habías dicho anteriormente. Una nueva derrota ya prácticamente lo tira ya en la disputa de los lugares 9º al 16º, no así al combinado español, que con la segunda victoria consecutiva se va aplomando para convertirse en el líder de la serie. Entonces va encaminándose a sus pretensiones, que son la recuperación del título de campeón mundial en ambas ramas. Aquí estamos, Hugo Benítez, Adrián Cáceres, compartiendo con ustedes desde Asunción, Paraguay. Primer partido de esta serie entre Estados Unidos y España. Estos chicos son de la categoría sub-16 que abren esta serie. Recordar que más tarde estaremos con la selección local, con Paraguay enfrentándose a Ecuador. Paraguay tras una contundente victoria también el día de ayer ante el combinado uruguayo. Pero aquí la propuesta es España-Estados Unidos, inicio del segundo set. Asimismo, creo que tendremos muchísima gente apoyando, mucho más que ayer, en este segundo partido de Naciones masculino al campeón defensor, por el horario en sí que está fijado el compromiso. Ya comienzan a llegar algunos jugadores, ya le vimos al capitán José María Damos Viré llegando al complejo SND Sport. Y observando un poco también ya para calmar la ansiedad a quizá futuros rivales, ¿no? Porque si España asimismo se mete en ese combo de los primeros o segundos, por ahí la llave podría determinar que en algún momento se puedan cruzar. Sólido de vuelta al equipo español en este inicio del segundo set. A 0 mantiene su primer saque. Te comento que nuestro jugador Mariano González es vicelíder del ranking sub-16 en España. Él, siendo extranjero, siendo paraguayo, está viviendo ya con toda la familia en la madre patria, y es vice, como me habían dicho sus familiares. Está en dupla con número 2 del ranking, pareja número 2 del ranking Federación Española de Pádel 2023 en la categoría sub-16. Importante entonces los datos de nuestro amigo Fideo González. .030 al servicio Estados Unidos. Ya, como bien lo decíamos, la tónica es la misma. Cuando encontrás un rival superior, ya la expresión corporal va denotando un poco de desazón. Asimismo, muy erráticos en este game los norteamericanos. Te comento algo interesante de apreciar, Adrián. La tecnología con la cual gozan las paletas norteamericanas son increíbles. Son de nombres desconocidos, no tienen la fama mundial de las renombradas que están en todos los deportes y hace bastantes años en el pádel en España, pero te comento que cualquier paleta de marca americana tiene un punch, una potencia, un despido tremendo, y no le envidia a ninguna paleta reconocida del ambiente mundial. Los datos, las estadísticas, los saludos. Responsabilidad del señor Hugo Benítez, de amplia trayectoria en el pádel paraguayo. Me contaron que era un jugador de esos intratables, mi querido Hugo, y hoy ya también entrenador, formador de muchos de los chicos también que hoy ya empiezan a hacer sus primeras armas en el deporte. Estamos aquí desde Asunción llevándoles las alternativas de este partido que tiene amplio dominio español. Esto ya está 2-0 en el segundo set. Un poco de suerte, pega en la faja y cae la pelota del norteamericano, no puede controlar el español. Ayer estuvo muy fino usted con los pronósticos.
¿Cree que algún game podrá rescatar a Estados Unidos de este partido o se viene la primera bicicleta de la tarde? Se viene la primera bicicleta, que yo creo muy difícil para el equipo norteamericano conseguir un game, al menos en esta categoría. Estamos hablando de jugadores que ya tienen un comportamiento de vida casi profesional contra jugadores que de manera ocasional están entrenando, que es el caso de los norteamericanos. El partido va avanzando viento en popa para los españoles y asegurando ya el primer punto de esta serie, que lo consolida como líder absoluto del grupo C. Otro golpe que hace que sea imposible de devolver para los Estados Unidos. Es realmente tremendo el dominio. Esto está 40-15. Asimismo, muere en el fondo la pelota de Francisco Cabeza. Al retorno ya estará 3-0-0-3 en favor de los españoles. Firme, con ritmo de galope. Es el ritmo que impone en la cancha hoy el equipo español ante Estados Unidos. Ya esto se va decantando 3-0 a favor de España sobre Estados Unidos. Aprovechamos para enviar un gran saludo a todos los que nos siguen desde distintas partes del mundo a través de las cuentas de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, Paraguay TV y la Federación Internacional de Pádel. Son las vías por las cuales nos pueden observar. Como bien decíamos, mucha gente de varios puntos cardinales observando a sus equipos, a sus selecciones, seguramente familiares de los chicos que no pudieron venir hasta Paraguay, muy atentos a lo que vaya transcurriendo en las jornadas que nos llevarán hasta el día sábado, en donde esa estación final de este tren llamado pádel tendrá su punto de cumbre, donde conoceremos a las mejores selecciones que se alzarán con el podio final. Veremos cuánto puede soportar Estados Unidos en este partido que está siendo muy superado ante España. Servirán, como bien decía Hugo, 0-3. Asimismo, todas estas jornadas desembocarán en el sábado 18, día donde se disputarán todas las finales en todas las categorías Open, y cerraría el evento, la gran final, las dos grandes finales, tanto en la rama femenina como masculina de naciones. Esperemos que el combinado patrio esté en la mayor cantidad de finales, Adrián. Ese es el deseo de muchos. 0-15 al servicio de Estados Unidos. A placer jugando los españoles. Y la verdad que se los ve bastante relajados, bastante sueltos, probando y probando distintos estilos, distintos efectos, que todos van a terminar con el mismo resultado, ¿no? Con puntos para España. Asimismo. 0-30. Allí faltó comunicación entre los componentes del team Estados Unidos. Triple breakpoint nuevamente para España. Que en realidad son cuádruples. Porque 40-0, 40-15, 40-30 iguales, y después está el punto de oro. 4 puntos. En Naciones jugamos con ventaja, ¿no? En Naciones jugamos con ventaja. Okay. Ah, sí, claro. Entonces perdón, sí, triple, sí. triple. Lo entiendo, Hugo. Está aquí desde muy temprano, arrancó la jornada. Distintos formatos, distintos jugadores.
se presta un poco ya la confusión. Los que no están para nada confundidos son los de España. Que no están para nada sumando, confundidos, que ellos siguen con su sistema, como se dice en la jerga popular del pádel, aplanando al oponente. Se me había pasado el dato del punto de oro, que en Naciones no existe, es con ventaja, como ya será nuevamente en todos los torneos a partir del 2024. Desaparece la figura del punto de oro. Desaparece de escena, pero no de reglamento, porque está inserto. Pero lo peor que vos podés hacerle a un jugador de pádel, sea el motivo que sea, Adrián, es recortarle el partido, ya sea el set a 9 games o mini set a 4 o al mejor de super tiebreak. Cualquier cosa que vos le haga atenta contra su tranquilidad. El jugador de pádel que se inscribe a torneo quiere jugar la mayor cantidad de partidos, la mayor cantidad de sets, y es normal. Para eso uno se inscribe, para eso uno entrena, para eso uno aspira a lograr posiciones altas dentro de una competencia, sacando fácilmente por 4 el jugador español. 5-0. Paró cerca de nuestro puesto esa pelota, producto de que abandonó la misma por 4. Y esto ya lentamente va llegando hacia el final, porque si bien va a servir Estados Unidos, ya está un solo punto, un solo game España de cerrar este primer capítulo. Rapidito, todo a pedir de boca para el equipo español. Asimismo, muy grande, abismal la brecha que existe entre de niveles técnico, táctico, estratégico entre ambas selecciones. Y vamos llegando a la parte final de este primer compromiso correspondiente al partido por la categoría sub-16. Será finalmente España que con su servicio... Ah, no. Me parecía que era Estados Unidos. Me entró la confusión porque lo vi con pelota. Sí, con pelota. Parecía que quería llevársela a casa, pero le queda un game. Y será Estados Unidos al servicio. Al servicio Einer Gámez. Se manejará con el segundo. Cabeza sobre Gámez, Gámez sobre Zamora. Y ya también la displicencia, ¿no? La manera de colocar esa volea un poco ortodoxa por parte de Gámez. Imagínate, ya está sacando 0-6-0-5. Ya la mente está en las duchas. Sí. No sé ni si llegaron a sudar, porque la diferencia es tremenda. 0-30, a 2 puntos de llevarse el primer punto en esta serie TAI 2 del grupo C de la Copa de Naciones masculino, la selección española. Y tremendo punto de Einer Gámez, que arranca el estallido del público presente aquí en el SND Arena. Más allá del resultado, Gámez se va a llevar 2 highlights importantes para su video. Aquí así mismo, porque había hecho una en el primer set y aquí de vuelta mostrando toda la sensibilidad de esa muñeca para darle efecto, y el público así se lo recompensó con esos aplausos. Se encastra por la parte final de la malla, no puede salir por 3. 15-40. Y se marcha la pelota de Luis Martínez. Final del partido, marcador bicicleta 6-0, 6-0 para la anunciada España. El abrazo entre Cabeza y Zamora. Una foto final de confraternidad de España. Rápidamente en esta serie
con el marcador de doble 6-0. Empieza a sonreír y a pensar en meterse a ese bombo de definición. Está tan solo a un partido más de los dos que quedan de sellar su pase como una de las selecciones que irá tras la búsqueda del título también aquí en nuestro país. Con la victoria de ahora, venciendo este tie de la serie del grupo C, España ya estaría siendo el primer país ingresante como dijiste, en el bombo de los mejores, puesto 1 al 8 para la definición de naciones masculinas, Adrián. La infaltable foto, ¿no? Con la bandera, uno cuando le toca defender los colores de su país muy lejos, porque hay que recordar que España ha cruzado todo el continente para poder estar aquí en Asunción, Paraguay. Uno toma otro arraigo hacia sus colores, hacia su bandera, y vemos también que hay mucho acompañamiento allí atrás de todo el team español. Ahí está en pantalla el resultado. Acaba de culminar esta primera contienda entre estadounidenses y españoles. Zamora y Cabeza de España no tuvieron piedad. Aquí estamos viendo los highlights. Impresionante realmente lo de Einer, que demostró tener bastante control sobre esa muñeca derecha y mucha sensibilidad para darle ese efecto corto que haga imposible la carrera de los españoles, rescatando entonces las mejores jugadas de este partido, que bajó la cortina con resultado a favor de los españoles. El siguiente encuentro que vamos a tener en instantes también aquí entre estas selecciones será entre las selecciones sub-14. Ayer arrancábamos primero con la 14, luego la 16 y después las 18, pero hoy el cronograma ha cambiado. El primer encuentro fue entre jugadores sub-16 y a continuación se vendrán los más chicos de los que disputan esta serie, los jugadores de 14 años en ambas selecciones. Triunfo entonces de España, categórico, sin dejar resquicio de duda, para seguir poniéndose en ventaja dentro de este grupo, que lo encuentra tras una victoria también contundente el día de ayer ante la selección de México, y Estados Unidos, que ya había probado el sabor de la derrota el día de ayer ante Portugal. Saludo cordial para todos los que nos siguen desde distintos puntos a través de las cuentas de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, de Paraguay TV y también de la Federación Internacional de Pádel, que son las vías donde nos encuentran. Allí está Mario Vázquez, que será el juez principal en este encuentro, dando las últimas indicaciones para que comiencen los trabajos precompetitivos. Me falta chequear el dato, pero creo que finalmente serán los jugadores de 18 los que entran en acción a continuación. Ya en breve estaremos con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, pero a juzgar por el físico, estos chicos son de la sub-18.
Ya estamos en el peloteo del segundo compromiso de la serie Estados Unidos versus España, España versus Estados Unidos. Esta vez corresponde a la categoría sub-18. ¿Me podría decir las alineaciones, Adrián? Ya están confirmados ambos equipos. Lo vemos en pantalla. Por Estados Unidos, Francisco López, que jugará del lado del drive, y Vini Di Francesco será el que juegue del lado del revés. Por el lado español, Marcos González junto a Guillermo Collado serán los encargados de tratar de sellar esta serie a favor del equipo español. Ya estamos en los trabajos precompetitivos. Me decías, Hugo, dando rodaje también el equipo español a la otra parte del team, que ya también ha hecho su presentación el día de ayer en la victoria ante México. Hoy toman descanso. Así mismo tomaron participación ayer en Naciones. Hoy a la mañana el equipo, la pareja 1 en la categoría sub-18 estuvo compitiendo en el Open. Entonces ahora le dan lugar a la pareja 2 de Naciones para competir contra los Estados Unidos. Entonces el coach haciendo uso de todos los valores que tiene a su disposición. Recordar que son 4 jugadores, 2 parejas, las que componen cada equipo en cada categoría, y uno puede combinarlas como quiere. Puede darle descanso a uno, puede combinar para tratar así también de dosificar lo que serán intensas jornadas sin descanso hasta el día sábado, en donde esto vaya a culminar. Entonces España toma la determinación, me parece correcto, Hugo, ¿no? Darle descanso y también un poco sabiendo el potencial al que se enfrenta, ¿no? Aparte de correcto, es estratégico porque lo está haciendo respirar al jugador que ya compitió esta mañana, teniendo en cuenta que el reglamento internacional de pádel es bien claro que en competencias, sea cual fuere, local, regional, nacional o internacional, solamente puede competir 2 partidos más. O sea que 1 mínimo, 2 máximo. Entonces el cuerpo técnico español, haciendo uso de ese criterio, lo pone a descansar a la pareja 1 sub-18 que ya estuvo compitiendo esta mañana en el Open de su categoría. En pantalla el señor Guillermo Collado de España, que es el jugador que juega del lado del revés, haciendo los últimos trabajos, soltando un poco el brazo el jugador de Estados Unidos. Mucha camaradería también en esta previa. Ya sus compañeros fueron a descansar. Allí Di Francesco dice: quiero calentar un poco más, y está quedándose unos segundos más en la pista para ir afinando ese golpe. Ahora sí, ambos toman el banco. Pasa que ahí ya no podemos escuchar, no tenemos audio, pero el árbitro, el juez del encuentro ya determinó que ya deben prepararse para el inicio del juego. Entonces fue como un último llamado ahí, Adrián. La última llamada para este encuentro entre Estados Unidos y España, España y Estados Unidos, que puede encontrar definición en la serie. Fue victoria de España 6-0, 6-0 en la categoría 16. Ahora en 18 se enfrentan ambas naciones. Se hizo el sorteo, le toca servir al equipo estadounidense. En marcha el segundo partido de la serie. A continuación, Estados Unidos ante España. Inicio del juego, Adrián. Al servicio Vini Di Francesco. Primer punto para Estados Unidos. Se apura aquí Di Francesco, que está al servicio. 15 iguales.
Tremendo la bajada de Vini. Fuerza y precisión en esa bajada que termina perforando, ¿no?, en medio de los dos jugadores de España. En esta oportunidad, los jugadores de Estados Unidos, uno con nombre latino y el otro con nombre italiano. 40-15 al servicio Vini de Francesco. Inaugura el marcador Estados Unidos. Tremendo el remate de Vini de Francesco. Dejando una muy buena carta de presentación Di Francesco con estos golpes. Y el USA que baja de las gradas. Ya el público estadounidense estaba con ganas de festejar el primer game del juego. Y así lo hace. Sirve España 0-1. Buenas sensaciones de España ahora. ...30-15... Segundo servicio. Impensadamente comienzan demasiado bien en este segundo encuentro de la serie Estados Unidos versus España, España versus Estados Unidos. 30 iguales. Y aquí me pinta distinto el panorama, ¿eh? Sé que es prematuro, pero lo veo muy bien de espíritu, al menos al equipo estadounidense. Segundo servicio. Deja por la red Francisco Pancho López. 40-30. ¿40 iguales? Ventaja España. Muy activo se lo ve a Vini Di Francesco, lamentándose de que se fue por poco la devolución de su compañero. Me gusta este jugador, me gusta Di Francesco, que corre todas, está tratando de transmitir mucha energía a su compañero. Iguales nuevamente. Por allí hay problemas con la devolución del lado del drive de Estados Unidos. Segunda pelota idéntica que devuelve larga. Y ahora sí, acciones equilibradas, 1 iguales. Al servicio, el norteamericano Francisco López. Francisco López, que es estadounidense, pero reside en Panamá. Allí es su base de entrenamiento y residencia. El jugador Francisco López. Y aquí me están solicitando si podríamos nosotros
interceder con el comité organizador para que se pueda también transmitir partido de las chicas. Yo creo que sería muy interesante, Adrián, que también tengamos transmisiones de partido de las chicas, pues más de una debe tener determinado nivel óptimo ya para mostrar su despliegue acá ante las cámaras. Tremendo disparo de Vini. 15-30 sirve Estados Unidos. Nuevamente larga y ahora tendrá 2 breakpoint a su favor el equipo español. 15-40. Salva el primero de los dos. Como se lo ve más firme y aplomado a Vini, Francisco le cede el espacio aéreo cuando él también pudiese entrar, pero como Vini está muy bien en este inicio del juego, está agarrando todo Vini. Es lo que te dije, Vini está enchufadísimo. ¿Tenemos alguna información adicional de Vini? Aquí estamos recabando datos sobre los distintos jugadores. A pesar de ser estadounidense, él vive en Argentina. Allí está haciendo base este chico. Y vos sabés que tiene el porte argentino. Uno lo reconoce enseguida a los argentinos y a pesar de ser estadounidense, tiene como el estilo, la forma. Justamente te iba a comentar eso que me pasó cuando me fui a conversar con ellos y en una macheteada tremenda le digo, speak Spanish. Yes, me dice así, pero después me sale una tonada bien porteña. Y suele pasar que uno al vivir por estos lares enseguida tiene esa capacidad de adaptarse al idioma. A los que se pudieron adaptar muy bien también los de España es al breakpoint, porque consiguen quedarse con el servicio de los estadounidenses. Aquí España logra dar su primer golpe dentro de este set. A la vuelta de este descanso servirá 2-1. Recordamos a todos que culminado esta serie correspondiente al grupo C del Campeonato del Mundo Asunción 2023, Naciones se enfrentará por el grupo A también de Naciones, Paraguay versus Ecuador, Ecuador versus Paraguay. Totalmente cursada la invitación para acercarse aquí al modelo complejo SND Sport dentro de la Secretaría Nacional de Deportes. En pantalla el entrenador Ionian Carvalho de Estados Unidos charlando con sus dirigidos. En el box español el que lo capitanea es Oriel Molles. Es Uriel Molles. Me había explicado que el exjugador profesional de pádel, conocido como Uri Botello, es Uriol Botello. Y él es Uriel, Uriel, y el apellido me dice Molles. 15-0 España. Sirviendo Guillermo Collado. $30-0. También un poco pasado de revoluciones por momentos Vini, ¿eh? Sí. Paulatinamente comienzan a acortarse tremendamente los rallies. España haciéndose rápidamente de los puntos. Pincha un lobo alto sobre Francisco. Alcanza. Toca la red. Game para España. Confirma el quiebre entonces con sostener su servicio el equipo español. Sirve Vini Di Francesco para Estados Unidos.
Segundo servicio. Vini De Francesco, el jugador norteamericano que asienta de momento en la República Argentina. No puede contrarrestar esa magia de Guillermo Collado Francisco López. 0-15. Duelo de cruzaditas ahí entre Di Francesco y Collado. Quedó en manos de España este mini punto y otra vez Di Francesco con una potencia excesiva que le da otra vez a España el control de este game. Y aquí sacó un sobrepique. Un bote técnico, pronto, un brote pronto, tremendo, saca Vini, lo puso muy bien Guillermo sobre sus pies y pudo zafar, pasa por la paralela de Guillermo tranquilamente. Querido punto, Adrián. De lo mejor en el partido por ahora. Se equivoca Marco González. Quiere apurar con el revés. El revés alto, uno de los golpes más difíciles en este deporte. Había sido muy buena la defensa de Di Francesco con esa pelota muy abajo. Resistió Estados Unidos. Intenta la definición con un salto en suspensión. Vini, que se está convirtiendo en la estrella entre los cuatro protagonistas de este encuentro, Adrián, perdón. Sí, Vini es el de los Cierra dos. el game. Me parece que es 40 iguales. Sí, 40 iguales. Por el bien de esta partida estaría bastante lindo e interesante que salga airoso el equipo norteamericano, pero ya deja por la red Vini, ventaja España. Equilibra nuevamente Vini, tal cual te dije, el protagonista principal de este encuentro. Unipersonal entonces de Di Francesco, que su público le retribuye con los aplausos. Está luchando Estados Unidos ante España en este duelo. Está 40 iguales. Se marcha la pelota de Guillermo Collado. Nuevamente ventaja para Estados Unidos. Premio, ¿no? Premio para Vini, que invade totalmente la zona también del drive. Su compañero le da esa confianza, retribuye con este bombazo sacándole fuego a esa derecha y quedándose con su servicio Estados Unidos para dejar las cosas 3-2, un quiebre arriba a favor para los de España. Así mismo, Adrián, con todo Vini, hizo lo que quiso en este game, impuso su juego, su potencia, y al retorno servirá a España en este primer set 3-2. Así está la cuestión. En este segundo duelo de la serie se enfrentan chicos en la categoría de 18 años. El primero de los encuentros había quedado en mano de España con un contundente doble 6-0 en la categoría 16. Después de este encuentro estarán en acción los chicos de 14. Aquí la cosa está mucho más pareja que lo que se vio en primer turno. Quiebra arriba
los españoles, dirigidos técnicamente por Uriel Molles. Asimismo, quiebra arriba. Creo que ahora, después del diálogo en banquillos, los españoles saldrán más decisivos, cuidarán más las pelotas porque estuvieron erráticos, intentaron hacer punto del fondo, sabiendo bien que eso en el pádel moderno ya no es una opción válida. Entonces ahora volverán al carril de la lógica pura. 15-0. Cuando España está al servicio, notablemente se acortan los puntos, ¿no? Mucha eficiencia en los saques, le ponen mucho efecto, mucho veneno y prácticamente en el segundo o tercera intervención ya se diluye el punto, por lo general a favor de los españoles. Asimismo, tremenda fue la bajada, ahora está 30-0. 40-0, tal cual lo anticipaste, Adrián. Muy rápido los puntos con el saque de los españoles. Puño apretado. Asimismo disputaron los 4 jugadores próximos a la red. Termina definiendo Francisco López. Revienta por 4. Se escuchan las bubucelas de los españoles. Game para España. Al servicio de Estados Unidos, 2-4. Por ahora firmeza en el servicio del equipo español. Y las bubucelas, como bien lo decía, que se hacen presentes para darle color y fiesta en esta jornada vespertina aquí en Asunción, Paraguay. Son 17:03 hora local. Ya estamos en el segundo encuentro de la serie entre España y Estados Unidos. Después del ping-pong en este primer punto, la pelota de Francisco López queda en la red. 0-15. Tenía la paleta baja Vini de Francesco, no puede contener, pasa por a su lado. 0-30. Muñecazo ahí de Francisco López. Excelente el despliegue de Vini en esa pelota que termina Guillermo Collado dejando por la red con su bajada. Primer servicio. Y levanta al público Vini, ¿no? Bien de argentino, de apretar el puño, esa mirada cómplice hacia su hinchada, que juega su papel también en este partido. Mucho aliento del equipo estadounidense. 30 iguales. Y aquí González que lo aprieta 2 veces con su volea de revés. Marcos Avini no puede contener, casi lo contiene, pero estuvo muy incisivo Marcos González. Duelo de autoridad allí de González, que en este siguiente punto encuentra un bote largo de la paleta de Collado para un nuevo 40 iguales. Y aquí la revancha de Vini, doblándole la muñeca con ese golpe al jugador González. Vayan anotando ese duelo, del revés de Estados Unidos con el drive español. Por allí hay como un duelo de autoridad por momentos. Así mismo. Muy seguro lo vemos a Vini de Francesco. Ahí abrió la cancha. Chao.
Va a traer, va a traer. No puede. Pero le siguió a la pelota fuera de pista Vini de Francesco. Está encendido. Iguales. Ventaja iguales. 2-4 al servicio Estados Unidos. Si la pelota iba fuera del estadio, Vini iba a ir a buscarla igual. Está dejando la vida el revés estadounidense. Se apura Francisco con esa volea de drive. Se estrella en el blinde. Ventaja España. Y por segunda vez consecutiva se equivoca con esa volea de drive Francisco López. Y al retorno del descanso servirá para el set España 5-2. Y no es que quiera ser lapidario, mi querido Hugo, pero la diferencia de nivel entre los dos jugadores de Estados Unidos es marcada. Vini realmente juega un altísimo pádel y en cambio su compañero López no está encontrando la consistencia necesaria para ser un buen partner, ¿no? Porque así mismo, allí está el hueco. Hay una diferencia abismal de nivel entre Francisco y Vini. Eso hace que las pelotas difíciles, las pelotas duras vayan sobre Francisco y eso ya se va a convertir en una constante. Este deporte es así, automáticamente se determina cuál es el jugador más débil, las pelotas comienzan a llover sobre el mismo y el que está un poquito más aplomado, más fuerte en cancha, comienza a quedar aislado de pelotas. Juan Tiburón oliendo sangre. Los de España saben muy bien que el lado del drive es quizás un poco más blando en su rival, entonces haciendo uso también de este recurso el equipo español, que a la vuelta de este descanso, de no pasar algo raro, estaría cerrando este primer set a su favor. Pasa que en los primeros games se lo vimos muy activo a Vini, cubriendo con facilidad los espacios correspondientes a su compañero, el jugador de drive, pero a medida que se iba desarrollando los puntos, transcurría el tiempo, las pelotas iban más profundizadas ya, imposible para poder realizar la cobertura Vini. Allí está el señor Ionian Carvalho, capitán de Estados Unidos, alentando a sus jugadores. Sirve España 5-2 en búsqueda del cierre de este primer parcial. Y otra vez Vini, que corrió tratando de buscar esa pelota que salió por 3. Así mismo, muy cerca de cerrar el primer set de este segundo punto, el combinado español. ...30-0... sirviendo Guillermo Collado. ...40-0... Muchas dudas en Francisco López de Estados Unidos. Tremendo el disparo de Marcos González. No puede contener Vini. Intentó sacar la revés. No lo consigue. Y cae el primer set en favor de la dupla española. Marcador parcial 6-2. Y luchó Estados Unidos, pero se rinde nuevamente ante el poderío español, que encontró mucha más solidez y consistencia en su team. Reitero, me parece que las cuestiones en campamento estadounidense están muy dispares en cuanto a rendimientos de sus jugadores. Vini con una notable actuación destacada dentro de ese team. Las dudas se apoderan en varios momentos de Francisco López, el jugador de drive. Producto de eso también vinieron los dos quiebres que hicieron diferencia en este partido. España lentamente tomando el control del encuentro,
ya el primer parcial se decantó a favor de los españoles por 6-2. Asimismo, Adrián, es impresionante el control mental que debe poseer un jugador, jugadora, para sobrellevar esta situación en la cual se encuentra en este momento Vini de Francesco, cuando las pelotas ya comienzan a hacerles esquivas, llueven la mayoría, casi todas, por su par no dando respuestas, él estando ausente. Entonces lo único que pasa es ver que el partido se está diluyendo paulatinamente. Así es, Di Francesco, que está al servicio en el inicio de este segundo set, 0-15. No pasa esa salida chiquita de Guillermo Collado. 15 iguales. Tremendo la volea de revés de Guillermo Collado saliendo por 3. 15-30. Por ahora no basta el esfuerzo de Di Francesco de levantar, y aquí casi perfora ese vidrio con ese remate, Hugo. Ahí ya estamos percibiendo que comienzan los nervios a descastillarse de su recinto normal, habitual, Adrián. Esa pelota la impacta con mucha potencia, sin la técnica requerida. Para mí que quería reventar el blinde más que otra cosa, Adrián. Y la impaciencia también que se apodera de Di Francesco. Aquí va a ser su segundo servicio. Y la pelota que queda en la red para que sea el primer punto de este segundo set, que queda nuevamente en manos de los españoles producto de este quiebre. Rápido, España se queda con el servicio de Estados Unidos. Te comento que ahora en las instalaciones de la quinta está empezando el duelo de naciones femenino, Paraguay versus Portugal, Portugal versus Paraguay. Naciones femenino, entonces la cita, quien quiera ir a asistir en la quinta, Paraguay versus Portugal, Portugal versus Paraguay. España 30-0. Ahora 40-0. Rápido, rápido. Confirma como la tónica del primer set también España su servicio. Ya nuevamente está sacando Estados Unidos con Francisco López 0-2. Y ahora ya vemos ya muy alicaído a Vini de Francesco. 0-2, 0-15. 2-6 abajo el primer set. 0-1 en la serie. Ayer ya perdieron contra ayer perdieron contra Portugal, 3-0. Y tremendo va a ser el duelo ibérico por quien se queda con el primer puesto en esta serie de naciones. Pero Serie C de naciones masculino, Adrián. Sí, España versus Portugal, así como estamos palpitando los partidos. Va a ser interesante. De la misma forma como creemos que en la Serie A será duelo sudamericano, Paraguay versus Brasil. Entonces se van achicando las brechas, se comienzan a enfrentar los países más fuertes de cada zona. Esto está a 30 iguales.
luchando Estados Unidos. Pero excelente la volea de el señor González. Marcos González. 30-40 sirve Estados Unidos. Eso va a ser segundo servicio. Se apura Vini, se marcha su pelota, tenía todo el campo a su disposición y al retorno servirá a España en este segundo set ya prácticamente allanado para la segunda victoria de esta serie, España versus Estados Unidos versus España. El segundo quiebre en este segundo set está confirmado. Otra vez España se queda con el servicio de Estados Unidos. Ya señales de relajación, señales de que este partido está totalmente controlado para los españoles. Dialogan los capitanes en ambas bancas. Por Estados Unidos, Ionian Carvalho y Uriel Molles es el capitán español. Allí está el estadounidense. Te quiero comentar algo que me marcó significativamente este mediodía, Adrián. Sí. Que la gente de la Secretaría Nacional de Deportes me dirigió al hotel acá de la Secretaría, me registró y luego me dirigió a la habitación número 11, denominada Arsenio Valdés, un afamado exfutbolista. Creo que a lo mejor tenés conocimiento de él, era jugador de Guaraní, después jugó en la selección paraguaya, estuvo por España y él fue mi profesor en una escuelita de fútbol. Mire, en toda la habitación se encuentran pósters de lo que fue la carrera deportiva de Arsenio Valdés, ya fallecido don Arsenio, después de muchos años que fuera mi profesor de escuelita, lo vuelvo a encontrar en el bachillerato como cantinero. Mire vos la historia de Arsenio Valdés, que tiene su homenaje entonces en la habitación 11. Y es increíble, cada habitación del hotel de la Secretaría de Deportes tiene un homenaje a algún deportista famoso de nuestro país. Interesante entonces, agradecer a la Secretaría también por la hospitalidad para con nuestro comentarista. Allí el gesto de confraternidad entre el duelo que ya marcábamos, ¿no? Di Francesco de Estados Unidos y González de España. Se le va de vuelta larga a Di Francesco, 30-15 para España. ...40-15 España. Intratable ya desde hace determinados pasajes de este segundo set, el combinado español, 0-4. Y a pesar del máximo esfuerzo acrobático que intenta Di Francesco, hace rato metió, mientras me contaba lo de Arsenio, metió un salto acrobático para sacarla por 4 y se ganó el aplauso de toda la gente. Di Francesco aquí quiso intentar lo mismo, pero fue tan fuerte ese impacto que terminó quedándose enredado por la red. Te comento que los nombres técnicos en el pádel, así como el deporte en sí, van evolucionando. En los primeros tiempos del pádel, a ese salto que hizo Vini se lo llamaba catapulta. Y ahora se lo llama salto en suspensión. A la pucha. Va evolucionando entonces la terminología. Lo que va evolucionando es el juego español. 0-30 sirve Estados Unidos. Definitivamente evolucionando, pero segundo tras segundo. Dos veces ya que le confunden el mismo punto
Francisco López a Vini. 15-40. Muy rápido en el partido. Ahí ya le reclama a Vini que hay una falta de conexión total. Va a meter un bombazo Vini. Y ahí Vini ya no espera que intente reaccionar Francisco. Centro mete en su sector definiendo 30-40. Ahí le sacan el juego a Vini, mandan muy paralelo sobre Francisco López. La entierra con facilidad Marco González. Y esto es 5-0, Adrián. Y el gesto en el rostro del señor Di Francesco lo dice todo. Allí lo vemos en el fondo de la pantalla, Di Francesco tomando la toalla por el rostro con signo de impotencia también. Porque, reitero, no es que quiera ser lapidario con López, pero está muy lejos del nivel que necesita López para complementar el gran momento de Di Francesco, que ha demostrado un altísimo nivel de pádel. Más allá del resultado, creo que... Asimismo, tal cual lo estás visualizando, Adrián, creo que Vini Di Francesco está a la altura, misma línea de nivel que los españoles. Totalmente. Vaya el aliento también para Francisco López, que no sea que algún familiar de Francisco nos esté mirando y quitando alguna que otra conclusión. En este tipo de partidos puede suceder, pero España sigue demostrando un nivel muy superior sobre el elenco de Estados Unidos. Aquí va a servir el señor Marcos González para confirmar el segundo punto de la serie. 5-0 está esto a favor de España. Tremendo el despliegue, alcanza el remate del español Vini, la saca por 4. Una lástima que jamás se puede designar el MVP al perdedor, Adrián, porque ambos estamos coincidentemente con la misma tesitura que el jugador del partido fue Vini Di Francesco. Hay que anotar ese nombre, como otros muchos que están dando sus pasos aquí, pero seguramente en años más los vamos a ver jugando en la élite del pádel. La trajo de afuera Vini. No, sí. Sí, fue Vini. Increíble. Vini es la estrella de este partido. Increíblemente Vini la trajo. No se rinde Vini. Y ahora termina se gana el aplauso de todo el estadio Vini Di Francesco. No es casualidad lo que estábamos comentando hace segundos, Adrián. Tremendo el bullicio y júbilo del público presente aquí en el SND Arena. Y es el mínimo premio que se puede llevar el jugador de revés de Estados Unidos, que ha hecho un gran partido, ha aprovechado cada segundo en esta pista para demostrar toda su calidad. Más allá del resultado, creo que Vini se lleva el premio de haber dejado todo, como tiene que ser, ¿no? En el deporte, dejar la vida, más allá del resultado. La actitud no se negocia, reza un viejo dicho. Así mismo, la actitud no se negocia nunca. Y tantas veces ya repetimos el nombre Vini, que me hace acordar una comedia tremenda que recomiendo que si está al alcance lo vean, no se van a olvidar, se van a divertir muchísimo. La película se llama Mi Primo Vini. Ah, mira, sumémosle una profesión más a Hugo Benítez, recomendación de películas. Pasa de todo en este momento porque Estados Unidos no se quiso ir con el 0 en el marcador en este segundo set. Quiebra la selección de Estados Unidos. Ahora va a servir 1-5 en este segundo set. Aquí se equivoca Vini, que con ese revés
Termina estrellando la pelota en el vidrio lateral. 0-15 al servicio de Estados Unidos. Muy bueno aquí el intento de Collado tras el esfuerzo de los estadounidenses. No pudo devolvérsela al campo. Esto es 0-30. Con esa pelotita masita no vas a hacerle el punto a Vini. Y esto será triple punto de partido para España. Solo falta ponerle la cerecita a esto, Hugo. Alcanza Vini. Alcanza nuevamente Vini. Alcanza Vini. Va a alcanzar nuevamente Vini. Termina definiendo Vini. Increíble cómo está jugando Vini. Solo contra los dos jugadores españoles. Pasa que querían terminar el partido sobre Vini. Exacto. Hay allí una pica también con Vini porque, como bien lo dijimos, se llevó prácticamente la atracción del partido. Ahora ya intentan por el lado del drive y finaliza. Automáticamente encuentran la claridad para la resolución. Culmina el partido tal cual lo habíamos anticipado, con mucha seguridad. Nuevamente se hace con el marcador el combinado español. Si me podés repetir el marcador final, Adrián. España se queda con este partido con un 6-2-6-1 categórico ante el esfuerzo de los estadounidenses. El marcador es claro, demostrando la superioridad notoria del equipo español, que con esto sella la serie a su favor y sella la posibilidad de meterse entre las naciones que compitan por los primeros lugares en este mundial juvenil que se vive aquí en Asunción, Paraguay. Asimismo, Adrián, con este resultado ya 2-0 de la serie España versus Estados Unidos versus España. España ya asegura su lucha por el primer puesto de la serie, que creo será el duelo ibérico contra Portugal, que en este preciso momento también se está enfrentando al combinado mexicano. Voy a tomar datos del último partido, el correspondiente a la categoría sub-14, y ya estoy contigo nuevamente, Adrián. Así es, mi querido Hugo, aquí las cosas marchan a pedir de boca para el equipo español, que en imágenes vemos va a dejar una postal fotográfica. Marcos González, Guillermo Collado y su capitán, el señor Uriel Molles, en pantalla, buscando el ángulo preferido. Marcha una foto para las redes sociales también de estos chicos, flamantes ganadores de este segundo partido que enfrentó a los atletas de España y Estados Unidos en la categoría sub-18. Victoria inapelable de los de España por 6-2 y 6-1. Gran saludo para todos los que nos siguen acompañando, los que se van sumando a esta transmisión en las plataformas de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, Paraguay TV y la Federación Internacional de Pádel. El mejor pádel del mundo a nivel juvenil y su cita en Asunción, Paraguay, para esta 14ª FIP Juniors World Padel Championship. Aquí las mejores imágenes, los mejores puntos, gracias al trabajo de todos los compañeros que nos permiten ver desde distintos ángulos, cámara rápida, cámara lenta,
todo lo que dejó este segundo partido, que ya en imágenes ustedes tienen el marcador que se decantó hacia el lado español. Aquí les dejamos con las mejores imágenes de este segundo partido. En instantes volvemos para la definición, para el último partido de la serie, que enfrentará a los atletas de 14 años. Les dejo en compañía de los mejores momentos de este encuentro en sub-18, victoria nuevamente de España 6-2, 6-1.
Amigas y amigos, estamos retornando aquí desde la Secretaría Nacional de Deportes en Asunción, Paraguay, para lo que va a ser la definición de esta serie que enfrenta a Estados Unidos y a España, con una notada superioridad del equipo español en la serie. Esto ya está 2-0 en cuanto a la serie. Aquí arrancó con su servicio el equipo estadounidense. Aquí servirá 15-30 Estados Unidos. Asimismo, Adrián, tercer partido de la serie Estados Unidos versus España, España versus Estados Unidos, correspondiente a la categoría sub-14. 2-0, definido ya la serie. Rápidamente es game para España entonces. Rapidito, el equipo español que se hace del primer juego. Van al cambio de lado. Aquí sí nuevamente se nota ya desde un inicio que el físico de los españoles es muy distinto al de los estadounidenses. Y también la técnica. Aquí no estoy para jugar de adivino, pero aquí yo creo que se viene otro 6-0 a favor de España, porque por lo poco que vi en el inicio veo muchas falencias en el equipo estadounidense. Veremos. Ahí, por ejemplo, vemos otro error conceptual, en este caso del jugador del lado del revés, el señor Vijam Subramaniam, jugador que juega en el revés de Estados Unidos. Me decía Hugo que tiene ascendencia de la India. Asimismo, de hecho que el apellido denota un poco, ¿no? Mucha firmeza por parte de Nicolás Fernando, el español que juega del lado del revés. 30-0 para España. Otro buen impacto ahora de Aarón García. Aquí, reitero, demasiada superioridad de España en varios sentidos. 40-0. Así es, yo creo que he aprendido mucho de mi comentarista y también un poco de la expresión corporal. Cuando en este deporte no entras bien de cabeza, no entras bien de ánimo, el partido se te hace un pozo del cual es muy complicado salir. Y en esta situación me parece que la predisposición física, la predisposición técnica es muy marcada. Estados Unidos está prácticamente jugando con dos niños en este partido, y España, que si bien también comparten la misma categoría, se los ve mucho más fornidos, mucho más metidos, con impactos mucho más limpios, y uno augura una superioridad notoria nuevamente para el equipo español. Asimismo, te comento que cuando estuve ahí recabando los datos de los jugadores que entrarían en acción en el último partido de la serie España versus Estados Unidos versus España, hablo con el coach y me dice pedirle directamente a los jugadores, y cuando me acerco a Vijam Subramanian me teletransporté inmediatamente a Bollywood, a esas películas de la India, enmarcado la raza en el niño Vijam Subramanian. Le pregunto y me afirma sí que es descendiente de padre y madre de la India. Subramanian, que está ahora al servicio, jugador de revés de Estados Unidos. Y pobrecito Subramanian, muy chiquito él, allí también con gestos de impotencia, ¿no? Aquí también vuelve a errar en ese impacto. Fíjense los hombros caídos
de Subramanian, y sirven, este tipo de competencias sirven. La derrota es una de las mejores maestras en el deporte, y Subramanian, a pesar de que tiene esta desazón ahora, imagino estará aprendiendo y mucho en esta situación en la cual se enmarca. 3-0 arriba España en este trámite del partido. Allí está el coach Uriel Molles de España. Prácticamente a ritmo de entrenamiento están jugando estos chicos. Reitero, para lástima de Estados Unidos, el nivel es demasiado grande entre ambas selecciones. Prontito, 3-0 arriba el equipo español. Asimismo, Adrián, se pudo denotar la tristeza y desazón por malograr ese último punto en Biham, pero tal cual lo habías aseverado segundos antes, es muy chiquito. Por más que los 4 son niños, se nota ampliamente que los españoles ya son lo bastante maduros como para enfrentarse a cualquiera en pista, siendo que los norteamericanos aún están comenzando en este deporte. Lo vi con unas técnicas de respiración a Subramanian. Imagino que un pánico escénico también se apoderó de él, porque extrañamente en 2 de los impactos terminó ni siquiera atinándole al golpe. Es decir, pegó el viento. Y esto no es muy común en jugadores de selección en esta instancia, pero tratando de hacer un poco de ejercicios de respiración, de relajación, y un poco alentado también por su entrenador, pero a poner foco sobre Subramanian, que lo veo con una especie de crisis nerviosa a este jugador, al que juega del lado del revés en Estados Unidos, tratando de elongar con algunas simulaciones de golpes. Rápidamente 30-0 al servicio a España. Y acá nuestra jefa de producción está haciendo un terremoto en nuestra mesa y set de transmisión, Adrián, porque se hizo presente el paparazzi oficial del pádel paraguayo, Cristian Ferreira, para sacarnos alguna foto. Y entonces la jefa de producción ya, como el diablo de Tasmania, comenzó acá a limpiar todo nuestro set, nuestra mesa, para que Cristian pueda enfocarnos. Cristian Ferreira, paparazzi oficial del pádel paraguayo. Agradecimiento a las chicas, a Silvana y a Ana, que están en constante comunicación y abasteciéndonos de todas las comodidades. La verdad que la pasamos muy bien, y también aprovechar para reconocer y saludar a todos los chicos que están en esta transmisión, llevándoles las mejores imágenes y las mejores sensaciones de este Mundial Juvenil, que tiene su propuesta a esta hora de la tarde a las selecciones de España y Estados Unidos. Recordamos a todos los que nos están siguiendo por las cuentas de YouTube de Paraguay TV, la Secretaría Nacional de Deportes y FIP, Federación Internacional de Pádel, que culminado este partido automáticamente empieza la serie masculina Paraguay versus Ecuador. Ecuador versus Paraguay. Entonces, selección local, entonces, que tratará de confirmar el buen trabajo hecho ayer. Asimismo, también intentaremos, ya apenas culmine la serie España versus Estados Unidos versus España, acceder a los datos de quiénes serán nuestros compatriotas que nos representarán en todos los partidos previstos para este segundo TAI Grupo A, 14º Campeonato del Mundo Asunción 2023. En el orden siguiente: primer partido sub-16, segundo partido sub-18 y último partido sub-14. Aquí las cosas marchan igual que como comenzaron, con una amplia superioridad del equipo español sobre el estadounidense. Aquí hay triple oportunidad de quiebre otra vez para España. Esto es prácticamente a ritmo de peloteo, Hugo. Se juega con una pasmosa tranquilidad por parte de los españoles. Asimismo, muy seguro estoy de lo que te había comentado anteriormente, que estos españoles ya están aplomados ya en el mundo del pádel. Los norteamericanos están empezando su carrera
padelera, pero ya algo es algo, estarán adelantados para el próximo Panamericano del 2024, para el próximo Mundial del 2025 y así sucesivamente ir creciendo dentro del mundo del pádel. Y no es un dato menor que estos chicos, son los pequeños, ¿no? Los de 14 años, jugar en este estadio imponente, el cual estamos pudiendo apreciar en un CUR Central, con un público, con un marco de público también ya bastante interesante, hacen que los nervios también jueguen su papel. No es cosa fácil representar a tu selección y jugar en el CUR Central, y más aún ante una potencia como lo es España, ¿no? Asimismo, Adrián, tú mismo lo habías determinado pasajes de atrás del encuentro al iniciar, que parecía que el pánico escénico se apropiaban de los norteamericanos, principalmente de Bijan Subramanian. Bueno, y no es para menos, están jugando contra una potencia mundial, se nota que hay una brecha existencial enorme de nivel técnico, táctico, estratégico, y el marcador del momento lo afirma, 0-5. Amplia es la diferencia de niveles y se traduce en el marcador. España 5-0 al servicio de España. Con su servicio va a intentar rapidito cerrar este primer parcial a su favor. Al servicio Aarón García. Hay una recomendación muy vigente ahora en el pádel moderno, Adrián, que dice: si no tenés la capacidad de sostener 3 bolas seguidas, el pádel no es lo tuyo. Ah, mira. Entonces, esto se aplica a cualquier nivel, ¿no? Principalmente en el amateurismo, en las categorías libres. Pero ese es lo básico. Por lo menos 3 bolas. 3 bolas seguidas tenés que tener la capacidad de meter, o si no, el pádel no es lo tuyo. No sea lapidario con los amigos que seguramente estarán esbozando una sonrisa. No, y este deporte también tiene la particularidad peculiar de que algunos no están conscientes de que hay otros que se toman el tiempo, invierten en su pádel, invierten en mejorar. Ellos únicamente se preocupan por disparar voces, opiniones, a veces lapidarias, a veces en total desconocimiento de lo que es el pádel moderno en la actualidad. Y cierran el set, Adrián. Bajan los aplausos de la gradería porque rápido España, con un 6-0 contundente, se queda con este primer parcial dentro de lo que es el último partido de la serie entre Estados Unidos y España, que ya está 2-0, ya está decretado el ganador. Simplemente para decorar todavía más aún la diferencia, los chicos de la U14 salen al ruedo a terminar con el punto de la serie. Aquí lo vemos al señor Subramanian. Fíjense, eso es una técnica de relajación, de respiración para los ataques de ansiedad. Lo conozco muy bien, está muy inmerso hoy en día este tipo de situaciones en distintos atletas de alto rendimiento, y aquí vemos bastante didáctico también este momento para los que en algún momento del partido no encontrás respuestas, parece agobiarte todo. Allí la respiración juega su papel fundamental, y Subramanian apelando a esta técnica para tratar de volverse a encontrar en este partido que tendrá su inicio en el segundo set. Asimismo, cada quien hace valer los conocimientos que tiene a su alcance para ir mejorando día tras día en este deporte. Y haciendo referencia a lo que te comentaba anteriormente, que hay mucha gente que no está interesado en mejorar, sino que solamente opinar. Yo particularmente quiero estar presente en la mayor cantidad de grupos de pádel, así, pero últimamente por recomendación de amigos también ya prácticamente he salido de todo, porque uno hace una opinión y te sale cualquiera que no sabe ni sostener la pala, con el perdón de la palabra, y comienza a rebatir
tus claros conocimientos de más de 30 años de experiencia, porque él es uno más del montón. Entonces es mejor dejarle a ellos y que el pádel en todas sus manifestaciones le demuestre que esto no es así de sencillo. Estos niños ahora están teniendo en carne propia lo que es la diferencia de nivel. Imagínate, ahora también me entró un mensaje donde dicen que dos equipos de los más peques de Paraguay, sub-12, ya están eliminados en el primer partido. Entonces es para tener en cuenta y considerar que esto no es fácil. Salir adelante en competencia internacional en el pádel es todo un desafío. Y en este tipo de deportes convivir con la sensación de la derrota es una constante. Uno tiene que saber reponerse a situaciones adversas y, como bien lo decías, aquí están los mejores atletas a nivel mundial juvenil y la estructura, los años de experiencia pesan en este tipo de situaciones, y clara evidencia es este partido, ¿no? Estados Unidos sufriendo, no jugando, sino que sufriendo este partido ante una España que ni siquiera estaba apretando el acelerador. Estaba jugando paradito allí. Bien. Convivir con las derrotas, como habías dicho hace segundos, Adrián, ya es cuando la bola de nieve está avanzadísima. Convivir con el error dentro del partido ya es grave en este deporte. Y esto es lo que está pasando. Por eso es lo que el marcador a veces es muy abultado. Ahora España, el jugador Aarón García quiere imponer su fortaleza, un remate que se le va afuera. No puede controlar Vijan, se enoja consigo mismo. Me causa cierta ternura el señor Subramanian, porque lo veo luchando contra sí mismo. Está con ganas de hacer lo correcto, pero no le están saliendo las cosas. Pero mientras haya vida en el partido, tendrá todavía sus chances de dejarnos alguna que otra jugada para su selección. Esto está ...40-15 ahora para España. Comienza ya a nutrirse de gente el SND Arena, porque culminado esta serie automáticamente entran en pista los combinados integrantes del grupo A de este campeonato mundial, el 14º de menores. Paraguay versus Ecuador, Ecuador versus Paraguay. Se equivoca nuevamente Vijan, era una pelota bastante fácil, pero está como con una especie de dominio del terror. Conviviendo ahora Estados Unidos con esta situación, le hizo sus primeros 2 puntos o mini puntos en el partido. Asimismo, 2 puntos en todo el desenlace de un set, inicio del segundo. Bastante preocupante debe ser para los protagonistas esa situación. Llegó el tercer punto. 15 iguales, sí. Y lo festeja. Cada punto de Estados Unidos es muy festejado por una de las hinchadas fuera de la selección local. Me parece que Estados Unidos, a lo que va de las 2 jornadas, ha demostrado ser asimismo de las más bulliciosas. España metió un par de bubucelas para alentar, pero en cuanto a masa de gente, Estados Unidos, después de Paraguay, viene siendo de las hinchadas más bulliciosas que hemos tenido en estas primeras 2 jornadas. Y fácilmente, así, haciendo un análisis estadístico visual, entre 30 y 40 personas componen la hinchada de los Estados Unidos.
Seguramente padres, dirigentes. Asimismo, nuevamente Vijan dejando la pelota en la red. Doble oportunidad de quiebre otra vez para España, para ponerse 3-0. Este debe ser de los partidos más cortos que hemos visto o que vamos a ver. Porque el anterior partido, el correspondiente a la categoría sub-18, fue el lindo partido. Ahora están en un pelotón, ojalá que gane Vijan. Vamos, Vijan. Una lástima. Pero explota el estadio. Un duelo de chiquitas. Se animó Vijan. No se achicó en ningún momento, pero al final termina ganando el punto el combinado español. Así es, y el público también ya ha tomado partido hacia Vijan Subramanian, el jugador de revés que tiene este equipo de Estados Unidos. Las cosas están como iniciaron en este duelo España, con total soberanía dentro de este match, que reiteramos ya lo tiene como una de las selecciones clasificadas para pelear el bombo final por los primeros lugares, tras su victoria ayer ante México por 3-0 y hoy prácticamente a segundos nada más de concretar un nuevo 3-0, esta vez ante la selección de Estados Unidos, y tendrá que disputar el final de este grupo, el C, ante Portugal, que enfrentará a México, que está enfrentando a México en estos instantes, con victoria también de los portugueses. Así que Estados Unidos y Portugal van a definir el día de mañana quién de los dos ingresa como líder de su grupo. A 3 games nada más España de cerrar este capítulo llamado Estados Unidos. Tal cual como lo dijiste, Adrián, en la Serie C habría un duelo ibérico por el posicionamiento en el puesto número 1 y 2, y en la Serie A, así como creemos que será con éxito en la serie que viene a continuación de Paraguay, duelo sudamericano, Paraguay versus Brasil, Brasil versus Paraguay. Rápido nuevamente el cuadro español haciéndose de este game. Ya está 40-0 ahora. Estéril quedó el esfuerzo de Subramanian. Nicolás Fernando al servicio del equipo español. A ritmo de exhibición ahora. Allí duelo en la red entre Subramanian. Ahí ganó. Y nos quedamos en silencio para apreciar el bullicio de la gente, porque el señor Vijan Subramanian se quedó con ese duelo en la red. Explotó el estadio. Así mismo, merecido. Y nuevamente España sosteniendo el servicio. Ahora Estados Unidos sirve 0-4 en este segundo set. Y este debe ser el partido más corto que hemos transmitido desde ayer. Estamos en la jornada 2 de transmisión en vivo y en directo para el mundo del 14º Campeonato de Pádel del Mundo Asunción 2023. Nuevamente Vijan. Y Vijan se está convirtiendo paulatinamente en la estrella del partido, porque es muy chiquito, muy flaquito. La sonrisa, y aparte todo el mundo se habrá percatado que estaba pasando mal. Tú mismo lo dijiste, que estaba en una sesión terapéutica de tranquilidad. Y vuelve a ser Vijan un punto. Y creo que de repente Vijan puede lograr lo impensado, que es concretar un game.
Qué lindo poder ver, ¿no? Esta postal de un jugador que logra sobreponerse del sufrimiento de un trámite del partido y verlo sonreír ahora con 2 puntos consecutivos. Una de las lindas cosas que tiene este deporte, el poder superar ciertas cuestiones personales, situaciones de presión, situaciones de frustración, y ahora está disfrutando del partido. Así mismo. ...30-15 al servicio Bijan Subramanian, el jugador norteamericano. ...30 iguales. Bueno, aquí manejando ya a placer nuevamente Nicolás Fernando, jugador de revés de España. Y un nuevo error de Subramanian que queda en la red. Así se va este quinto game del segundo set. Otra vez a favor de España a la vuelta de este descanso. Los señores Aarón García y Nicolás Fernando servirán para partido y así cerrar esta serie entre Estados Unidos y España a favor de los europeos. Saludo cordial a toda la gente que nos sigue en las plataformas de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, Paraguay TV y la Federación Internacional de Pádel. Mucha gente de muchos lugares siguiendo la pasión del pádel juvenil en esta edición número 14 de la FIP Juniors World Padel Championship. asimismo a un game de culminar la serie España versus Estados Unidos versus España. Va a ser un contundente 3-0 claro para España. España ya asegurando su participación en la segunda instancia de la Copa Mundial de Naciones, buscando un lugar entre los 8 mejores de la competencia ecuménica. Después de culminado el partido acá de Sub-14 de la serie en cuestión, entran en campo los combinados masculinos de Paraguay-Ecuador. Ecuador versus Paraguay. Tan solo 2 puntos son los que separan a España de una nueva victoria. Ya está 30-0 arriba. El elenco europeo sólido en la red. Quisimos que Bijan pueda concretar un game, no se pudo, pero están muy cómodos y termina el compromiso, el sonar de las bubucelas españolas. 6-0, 6-0 nuevamente. En fin, ya teníamos muy claro el panorama antes del inicio de la serie y España pasa a liderar de momento la zona C de este Campeonato Mundial de Naciones disputado en Asunción desde el día 12 hasta el día 18 del corriente mes. Y el gesto de caballerosidad también por parte de Nicolás Fernando, que ahí también el coach. Esto es lo lindo que tiene el deporte, todos abrazando a Subramanian, el banco español, reconociéndole el esfuerzo a este chiquito que representa los colores de Estados Unidos. Esto es lo lindo del deporte, la confraternidad, la caballerosidad, demostrando gestos de grandeza también el elenco español para con Subramanian, que me parece que hasta en algún momento quedó emocionado con algunas lágrimas. También los aplausos son para Bijan Subramanian de Estados Unidos, recibiendo el reconocimiento de todo el estadio. Reitero, hermoso momento que vivimos aquí en la culminación de esta serie entre Estados Unidos y España.
predominio total del equipo europeo para quedarse con la serie, colocándose para una postal final los jugadores españoles y estadounidenses. En el grupo C la cosa está definida en cuanto a los clasificados. Habrá que ver quién va como 1 y 2. Estados Unidos y Portugal dominaron la escena en el grupo C, dejando fuera a Estados Unidos y a México. Posan para reporteros gráficos, para familiares y todo aquel que quiera enmarcar este momento en una fotografía. Ambos seleccionados que fueron los protagonistas de este primer turno en esta tarde en Asunción, Paraguay. 3-0. Contundencia, aplomo, mucha seguridad. Qué linda por parte postal, del europeo. Adrián. Señal de camaradería entre ambos combinados que acaban de enfrentarse, Estados Unidos y España. Fotos ya para la postal del anuario que complementará la gran cantidad de postales de este 14º campeonato de pádel del mundo disputado aquí en nuestra ciudad capital. Lo alzan en andas a Subramanian, sus compañeros. También los españoles lo van a alzar en andas a Subramanian. Volando por el cielo, Subramanian. Hermoso realmente el momento que nos regala este deporte. Y está muy feliz Bijan. Se lo veía visiblemente emocionado ya antes del partido y también ahora. Ahí está la hinchada norteamericana. Ya tú lo has dicho, integrada por dirigentes, padres, integrantes del cuerpo técnico del combinado norteamericano.
Bien, estamos de retorno aquí, momento de pausa entre las competencias y aprovechar, aquí tenemos el privilegio de contar en nuestra sala de transmisión con Ricardo Leguiller. Él es director general de deportes de la Secretaría Nacional de Deportes. Lo veo muy relajado, Ricardo, porque ha sido intensa y realmente admirable la delegación que ha venido a Paraguay. Imagino muchas cuestiones que charlar, pero preguntarte cómo estás viviendo esta verdadera fiesta del pádel aquí en Paraguay. Muy buenas tardes, Adrián, un saludo a toda la audiencia. Realmente, como quien diría, relajado pero nervioso. Entonces estamos muy contentos de poder llegar ya al segundo día de competencia. Fueron muchos días, muchas horas de trabajo para poder lograr todo esto que estamos teniendo hoy en un gran despliegue. No solamente la Secretaría Nacional de Deportes, sino de diferentes instituciones también que hacen parte de la organización, junto con la Federación Paraguaya de Pádel, junto con el Comité Olímpico Paraguayo y otras instituciones del Estado que hacen posible de que hoy estemos disfrutando realmente del mejor pádel del mundo en las categorías juniors, con las competencias de 14, 16 y 18 años en lo que es el Campeonato de Naciones. Y bueno, algo muy importante también para nosotros y desafiante, un torneo en paralelo que es el Open, que se está compitiendo en el turno mañana, que hace un poco que aumente la cantidad de partidos, la cantidad de personas, y muy contentos por tener todo este resultado hoy en día aquí en Asunción, también en la ciudad de Lambaré, que con el clima que estamos teniendo estamos dando uso de otras instalaciones. Y bueno, aquí a disposición para ir evacuando todas las consultas que tengan que ver con la organización del evento. Sin dudas el desafío es grande. Y a pesar de que nosotros vemos una gran cantidad de gente, imagino que vos manejás cifras bien puntuales. ¿Cuántas personas más o menos están, digámosle, coordinadas todo el tiempo en este gran evento que se vive en distintas ciudades con un marco imponente también aquí en la Secretaría? ¿Qué cantidad de personas están afectadas a este Mundial Juvenil? Bueno, primeramente mencionar que tenemos 17 países en competencia. En el Campeonato Mundial de Naciones tenemos aproximadamente 420 personas y llegamos a los 600 con facilidad en lo que es el Open. O sea, de participantes por encima de los 600, estamos 50 personas de staff trabajando en las más de 16 canchas en las que se disputa el campeonato. Y bueno, un número importante también de voluntarios que se ha sumado a toda esta gran cita mundial que hace posible que todo esto fluya con normalidad, ¿verdad? Porque tenemos muchos componentes, te decía fuera de cámara, atender el alojamiento, las comidas, el transporte, la hidratación, los aspectos médicos, un trabajo muy importante en la parte de idiomas y de traducción también, porque tenemos más de 10 países que no son de habla hispana, entonces eso también hace que el trabajo sea un poco más complejo, pero la unión de todos hace que todo esté circulando de manera normal. El programa deportivo está corriendo y lo más importante de todo es que los chicos están haciendo una gran fiesta deportiva. De todo aquello que mencionaste, ¿cuáles crees que fueron los principales desafíos que tuvieron ustedes como organización justamente para que todo vaya marchando sobre ruedas, como se dice popularmente? Bueno, el primer desafío creo que es el tema siempre en la parte técnica, tener todas las instalaciones en condiciones. Como podrá ver ahora, el SN Arena es un estadio de pádel. Hemos montado una cancha de manera provisoria, o sea transitoria, no provisoria, sino transitoria, para realizar las competencias como CUR Central. Después tenemos otras 13 canchas en la quinta Sport, y otros 7 recintos, o sea 7 canchas más en 2 recintos deportivos en la ciudad de Lambaré. O sea, poder sincronizar todos estos partidos, que son al menos 100 partidos por día, es realmente un gran desafío, un gran trabajo de todo el equipo que está llevando las diferentes coordinaciones. En total son 20 coordinaciones que hacen posible todo esto. Y bueno, fue un poco la principal complicación, por llamarlo así, pero están los expertos de la Federación Internacional de Pádel también, quienes dan su respaldo y el sustento necesario. Y bueno, después es mover y llevar un poco en tiempo y forma todo. Los partidos no pueden retrasarse, los chicos tienen que llegar. a tiempo, y el gran desafío siempre es la parte del transporte.
Y cuando hablamos de unos eventos así, de estas características o de esta categoría, tenemos 3 patas muy importantes, que es el alojamiento, la alimentación, el transporte, que siempre consideramos que mientras todo eso esté bien, la parte técnica siempre va bien también. Entonces, muy contentos de poder llevarlo en la forma en la que la estamos llevando y hacer un recuento también, Adrián, de lo que fue la inauguración con un marco imponente de público en el estadio menor de la SND con 1.500 personas dentro del estadio. Realmente fue un lujo tenerle al señor presidente de la República dentro de esta inauguración, dando la apertura oficial. Y bueno, todo este evento también es gracias al apoyo que nos da el gobierno nacional desde la presidencia de la República y garantizando un poco todo lo necesario para llevar adelante este gran proyecto. Y bueno, y el deporte nacional en cuanto a organización, en cuanto a eventos, sin duda que pasa una curva ascendente. Hemos tenido grandes eventos también aquí anteriormente con los Juegos Odesur y demás, y hoy con el pádel viviéndose en una fiesta. ¿Qué feedback encontraste en algunas delegaciones? El paraguayo suele ser bastante hospitalario, pero ¿cómo lo están viviendo quizás naciones que hacen su primera visita a nuestro país? Pudiste charlar con atletas, con directores de delegaciones. ¿Cómo le está tratando Paraguay en esta puesta de la escena del pádel en Asunción? Sí, realmente los comentarios que hicieron en todos estos primeros días tuvo relación con el clima y nos decían cómo hacíamos para aguantar esos 47 grados o 50 grados de sensación térmica que tuvimos entre el sábado y el domingo. Fue lo primero que nos llamó la atención. Parte de la cultura también, porque en esos días todos andábamos con el tegueré encima, entonces nos preguntaban un poco de qué se trataba todo esto. Y realmente lo que siempre se destaca es el carisma que tiene el paraguayo, es esa capacidad de poder acercarse, de a pesar de las adversidades, como fue el caso del clima pesado el fin de semana, de las lluvias que empezamos a tener en estos últimos días, siempre con la sonrisa, siempre con el, vamos a decirle, con ese espíritu de que todo está bien, porque podemos tener ciertas complicaciones y bueno, pero eso no lo demostramos y lo estamos llevando adelante sin ningún tipo de inconveniente. Ricardo, 2 últimas preguntas para luego ya también liberarte. Imagino que continúa el extenso trabajo. ¿Qué se espera? ¿Qué viene a partir de ahora? Los días finales, uno puede presuponer un estadio totalmente repleto para los días finales, en donde vamos a tener la definición, la gente que está allí también del otro lado siguiendo y tiene esa posibilidad, los locales, de venir a apoyar. Esto es totalmente gratuito. Se está previendo un cierre de alguna manera especial para el día sábado, donde tengamos la definición de todas las llaves. Sí, así mismo. Realmente queremos que esto sea una gran fiesta deportiva nacional. Invitamos a todos que se sumen. Tenemos 5.500 butacas que están esperando por la presencia de todos, para alentar principalmente a nuestro país, que estamos muy optimistas en llegar en las finales. Recordemos que estamos defendiendo un título mundial del año 2021, entonces es un gran motivo para seguir acompañando a todos estos chicos en estas competencias. Queda mañana el último partido de llaves, después entramos en las instancias definitorias y el día sábado queremos consagrar realmente a los mejores y esperemos que Paraguay esté ahí en ese cuadro final. Ricardo, sos la cara visible de seguramente un gran equipo de personas que está trabajando, bien lo decías, aquí está unida la municipalidad de la ciudad, está unido el gobierno, la secretaría y todos los entes deportivos tratando de aportar su grano de arena para que esto sea un éxito. Así que dejarte por último la posibilidad, si querés enviar algún agradecimiento, seguramente muchos amigos del pádel también del otro lado queriendo escuchar algunas palabras e invitación a que se acerquen, a que vengan a disfrutar del mejor pádel a nivel juvenil del mundo, que se viste de gala aquí en Asunción y en la Secretaría de Deportes. Asimismo, las puertas de la SND y de todos los complejos que están siendo parte de este evento mundial los espera. Tenemos diferentes atractivos, no solamente es lo deportivo, en cada uno de los lugares se cuentan con espacios de entretenimiento, con tiendas de conveniencia. Quiero aprovechar, y ya que estoy mencionando esto, de agradecer a los sponsors. Tuvimos una gran aceptación en cuanto a auspiciantes que hacen posible también llevar adelante todo este evento.
Entonces el marco está dado, la oportunidad está ahí cada día hasta el día sábado y esperemos que puedan sumarse en el turno mañana en los partidos del Open y a partir de la tarde entre las 16 y 17 horas porque dependemos mucho de nuestro clima para poder arrancar estos partidos en los diferentes lugares y el curso central aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, Ricardo, que sigan los éxitos, bueno, vaya el deseo de ánimos y a seguir con el excelente trabajo para todo el equipo. Muchas gracias por compartir estas palabras con nosotros. Muchas gracias y a disposición. Así pasó Ricardo de Guellier, director general de Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes con nosotros. Enseguida venimos con más, ya en breve saltan al CURT Paraguay y Ecuador para la prosecución de este Mundial Juvenil de Pádel en Asunción, Paraguay. Inicio de juego, primer partido de la serie Paraguay versus Ecuador, Ecuador versus Paraguay. Deja en la red Facu Denique, 15-0. Al servicio, Agustín Álvarez, el jugador ecuatoriano oriundo de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Ha arrancado la serie entonces entre Paraguay y Ecuador. La dupla Paraguay. Excelente el segundo punto del encuentro. Saca por 3 el jugador ecuatoriano. La trae y la saca nuevamente Marianito, el Fideo, estrella del equipo paraguayo, categoría sub-16. Denique González, la dupla paraguaya que sale a la escena en el sub-16, enfrentando a Martínez y Álvarez de Ecuador. Primer game del partido. Y primera doble falta, ¿no? Efectivamente, primera doble falta que estoy recordando. ¿Y sabes cuál es la penitencia en el pádel cuando se comete doble falta, Adrián? Está en conocimiento. Una ronda, ¿no? Y ese depende ya del caudal adquisitivo del grupo, pero mínimo es una espumante. Entonces la regla
sigue vigente año tras año en el pádel, una doble falta a cambio de alguna prenda. Así mismo, así también corresponde prenda cuando perdés 6-0. Generalmente es la apuesta multiplicada por 2. Si es a 2 gaseosa, a 2 power, serían 4. Las reglas no escritas entonces dentro del pádel. Lo que sí está escrito es que Paraguay, primer punto de Paraguay firme en el arranque de Nikkei González, que tomaron el servicio de sus rivales. Ahora Denny que sacará para Paraguay 1-0 en el arranque de este duelo entre paraguayos y ecuatorianos. Y creo que así como fue ayer, todo el mundo siguiendo el desenlace de la selección paraguaya. Saludos para la gente de Set Padel en el nombre de Patricio King. Set Padel Encarnación, salutaciones aquí desde el equipo de transmisiones del 14º Campeonato de Padel de Menores del Mundo Asunción 2023. Tremendo otra vez. González sacándole fuego a esa pelota. Con mucha fortaleza iniciando el compromiso del equipo paraguayo. 1-0, 30-0. Fue buena la intuición de González, que se cruza. Buscó la sensibilidad en el punto para dejarla a un lado de la red, pero caprichosamente la faja la devolvió a su campo. Ahora un buen servicio de Denique para 40-15. Paraguay cerca de confirmar con su servicio el quiebre obtenido en el game anterior. Esta paralela que queda larga. Nueva oportunidad, 40-30. Luciendo una indumentaria distinta a la de ayer el equipo paraguayo de Naciones, Adrián. Comparando con la de ayer, me quedo con esta. Es más llamativa, me gusta más. Muy bonitos los atuendos de la selección local. Paraguay que está marchando firme en este inicio de partido. Sirve Ecuador 0-2, 0-15. 15 iguales. No puede contener la bandeja de Álvarez Marianito. Queda la volea de él en la red, 15 iguales. Saque del zurdo Paul Martínez. No puede controlar el resto Facu. Y es 30-15 al servicio Paul Martínez. Con qué claridad Marianito ve el espacio libre. ...30 iguales. Muy inteligente Marianito. Deja pasar, la pelota va a salir por 3 con comodidad. Intuición, calidad y potencia, así todas mismo combinadas en una jugada para ganarse los aplausos. El señor Mariano González, para darle a Paraguay nueva chance de quiebre. Y lo va a hacer sobre el segundo servicio de su rival. Y Facu, que metió presión, fue a la red y obtiene el premio rápido. Hubo 3-0 arriba Paraguay. Rápidamente Paraguay imponiéndose y marcando las pautas de quién es el claro dominador del encuentro. Al retorno servirá Paraguay 3-0. Saludo al presidente de Piraguazú Padel Team Encarnación, señor Michio Gono. Aquí estamos viviendo a plenitud el cotejo Paraguay-Ecuador, Ecuador versus Paraguay en la categoría sub-16, esperando
contar con la presencia física el fin de semana de tu persona aquí en la ciudad capital. Le manda un saludo y aprovecho para mandarle un abrazo al profesor Fernando Leos, que también está del otro lado. Un abrazo al querido Came, dice. Así que vaya los saludos, el papá de nuestro comentarista de la mañana, el señor Martín Leos. Así que vaya el abrazo para el gran profesor Fernando Leos, que también conoce de vestir la albirroja representando a nuestro país en distintas competencias. Asimismo, Adrián, abrazo también para mi querido amigo y colega en la instrucción de pádel, Fernando Leos, quien fue el encargado de revitalizar las inferiores del pádel paraguayo, porque Paraguay marca presencia por primera vez en un mundial en el 2003, que fue el cuarto mundial. En el 2005 no participa, en el 2007 vuelve a participar y después ya creo que bajo el comando del profe Fernando en el 2013, 2015 y 2017 estuvo él al mando. Si te puede confirmar, Fer, si podés confirmarnos la información que estoy transmitiendo, que estuviste al frente de las inferiores en los años 2013, 15 y 17. Entonces el fuerte abrazo para el profesor Fernando Leos, aquí al servicio González en este inicio del cuarto game de este primer set, 0-15. Aquí me está llegando la información que en la serie femenina que está disputando el combinado nacional versus Portugal está complicadísima la situación. Está 1-1 el score. Sub 16, perdón, está 1-0, perdió en sub 16 y ahora está set abajo en sub 18. Aquí ya puede producirse la primera caída del combinado femenino en Naciones. Aquí Paraguay está arriba 30-15 en el marcador en este cuarto game, que lo tiene muy bien colocado Paraguay. Ahora esa pelota quedó en la red, 30 iguales. Muchísima gente siguiendo nuestra transmisión. Vaya el saludo para cada uno de ellos. Ya de a poquito iremos cumpliendo también con todos los saludos. Asimismo, Adrián, de momento he solicitado a la gente que pueda darnos mayor información de los pormenores que están ocurriendo en la Quinta Sport, donde el combinado femenino de Naciones ya perdió el primer punto en la categoría correspondiente a sub-16 y ahora acaba de terminar el segundo set, sub-18, set abajo. Complicadas las chances del equipo de Naciones femenino en la Quinta Sport. Aquí Paraguay se hace del dominio pleno del partido. La dupla Denique González de Paraguay mostrando una amplia superioridad, a pesar de que los puntos son bastante disputados. En los puntos clave estuvieron mucho más sólidos los paraguayos, producto de ello sirve Ecuador 0-4 en este primer set. Asimismo, con mucha rapidez y aplomo, las estrellas, las verdaderas estrellas de este combinado paraguayo de Naciones, Facundo y Mariano, haciéndose sentir su poderío contra los ecuatorianos rápidamente. 15 iguales al servicio de Ecuador. Gran punto el que acabamos de ver en ese duelo en la red, en donde ambos estuvieron bastante sólidos. Deni que decide mandar al fondo a Agustín Álvarez, que estrelló esa pelota en la red.
15-30 sirve Ecuador. Y la potencia se adueñó de este punto por ambas partes, luchando ambos combinados por hacerse con el protagonismo. Otra vez decanta hacia el lado nacional, hacia Paraguay. Doble oportunidad de quiebre nuevamente en este quinto game ya del primer set. Rápidamente acercándose a la finalización de la primera manga, el combinado nacional. Con mucha fuerza, aplomo y seriedad encarando nuestras estrellas de este combinado de naciones. Te comento que desde que están entrenando ambos en España, la corpulencia física, Marianito, ambos padres son de una estatura privilegiada. Facu también, pero Facu era chiquitito. Facu era, digamos que nenito. Ahora es todo ya un hombre, se estiró. Es fruto del esfuerzo, del trabajo. Su envergadura a la legua se nota que ha mejorado tremendamente, así como su potencia. El sur del país dándonos a estos dos representantes, Denique de Colonias Unidas y González de Ecuador, de Encarnación, no Hugo. Así mismo, Adrián, Facundo Denique es de Jorenau y Mariano González de Encarnación con residencia actual en España. Y acá tenemos ya la información que había anticipado de los mundiales que estuvo al frente el profe Ferleo de la selección paraguaya, y fueron en los mundiales, en el 9º mundial disputado en Buenos Aires, en el 10º mundial disputado en el 2015 en México, Distrito Federal, y en el 11º campeonato de pádel del mundo, donde por primera vez Paraguay obtuvo la medalla de bronce en la rama masculina. Entonces fueron 3 los mundiales que Paraguay estuvo capitaneado por el profe Ferleos en los mundiales. 2013, la 9ª edición en Buenos Aires, la 10ª en el 2015 en Distrito Federal, México Distrito Federal, y en la 11ª en el 2017 en Málaga, España, donde obtuvo el 3er puesto. Ahí en Málaga, España, ya estuvieron los actuales número uno y 2 del pádel paraguayo internacional vigente, Martín Abud y Santiago Castañeira. Vaya, mis saludos, mis respetos y mi admiración para quien considero ya un amigo, el señor Fernando Leos. Magnífico aporte que le dio y le sigue dando al pádel nacional. Aquí todo va y todo marcha muy bien para los paraguayos. Están a un solo punto de cerrar en 0 este primer set. Al igual que ayer, no hay selección que haya conseguido hacerle un game a una de estos chicos. Otra vez se van con así un 6-0. mismo. Hoy, pero hay que recordar que ayer en el Open ellos sufrieron para pasar por la dupla francesa. Fue en 2 sets, pero fue el marcador 6-3, 6-4. Eso significa que tenemos que tener mucha consideración del ranking vigente, porque así como ellos mejoraron, hay jugadores de otras naciones que también lo han hecho. Sin duda que no será tarea fácil para Paraguay retener este título, pero la convicción y la idea de este señor José María Damus, con quienes intercambiamos algunas palabras el día de ayer, era clara. Quiero ir paso a paso, decía Damus, pero evidentemente que ser los últimos campeones nos da una confianza de volver a buscar aquello, nos decía el flamante coach que tiene hoy Paraguay. En imágenes, Denique, González, los representantes de Paraguay que se alzaron
Nos felicita por nuestra labor desde Encarnación el profe de taekwondo, creo que tercero o cuarto dan Cristian Aranda, competidor fehaciente de pádel en la Liga Seniors. Entonces, saludo Cristian para vos y toda tu familia. Muchísimas gracias. Vaya el saludo entonces para todos los amigos que se comunican con nosotros. Sigan estando allí atentos que la propuesta de este duelo entre Paraguay y Ecuador seguirá extendiéndose. Estamos apenas en el primer partido de la serie en el sub-16. Posteriormente vienen los chicos del sub-18 y cerrarán la jornada los chicos de 14 para conocer quién se queda con esta serie que a priori, según lo que hemos visto y lo que hemos palpado en cuanto a ranking, Paraguay, el local, debería nuevamente hacerse con una amplia diferencia. Y tal cual lo habíamos dicho ya en la serie anterior, ganada con contundencia por España 3-0 frente a Estados Unidos, aquí también la cosa va por la misma senda, y en la serie C sería la lucha por el primer puesto, un duelo ibérico, y aquí en la serie A, en el grupo A, donde está nuestro país, un duelo sudamericano. Aquí recibo más informaciones que el profe Fer Leos también estuvo acá a cargo de los operativos Panamericano 2014, Panamericano 2016 en Buenos Aires, donde Paraguay en la rama masculina fue vicecampeón y nuevamente obtuvo el mismo puesto en el Panamericano de Porto Alegre del 2018. Entonces, tenemos unos cuantos años en las formativas de la selección paraguaya de menores del profe Fer Leos. Serían prácticamente 5 años al frente, de los cuales participó en 3 mundiales y 3 panamericanos. Toda una leyenda del pádel paraguayo de menores histórico, el profe Fer Leos. Admirable realmente los datos, los números que nos aportan los distintos amigos en distintas partes de Paraguay y el mundo. Siguiendo la transmisión, aquí Ecuador reaccionó, Aquí Ecuador logró puntos consecutivos y está 40-15 arriba. Y el primer game de este segundo set queda en manos de Ecuador, que reaccionó con el puño apretado. Celebran los ecuatorianos. Servirá ahora Paraguay 0-1 en este arranque del segundo set. Acá recibo la información de que Marianito con un partenay español es la pareja número 2 de la categoría cadete en España, y los número 1 son los representantes pareja 1 de España en la misma categoría. Entonces se van a ver la cara. Excelente oportunidad para que Facu y Marianito muestren el poderío, el nivel descollante que los caracteriza en suelo patrio. A no desconcentrarse Paraguay. Esto es 0-40 al servicio Paraguay. Triple oportunidad de quiebre para Ecuador en este arranque del segundo set. Bueno, salva uno de los breaks. Muy buen servicio de Denique. Saludo para la gente de EDT, de Encarnación, en la persona de tía Susi San Martín. Y el amigo Pipi Romero. Segundo break salvado por mucha constancia. Paraguay 30-40. Otro buen servicio de Denique. La pelota va larga. Salvó Paraguay una situación incómoda por momentos. Un 0-40. Se desconcentraron. Ahora ya es prácticamente nuevamente el control del juego en manos de nuestros compatriotas, porque como habíamos dicho ayer, cuando es punto de oro el juego se inclina hacia el que juega menos, pero cuando es con ventaja hacia el que juega más. Paraguay se hace con el game, 5 puntos de seguido, 1 iguales al servicio Ecuador. Pestañeó Ecuador y ya nuevamente Paraguay tomó el control y las riendas del partido.
Leve reacción de los ecuatorianos, pero puso en orden las cosas Denique González, la dupla paraguaya. Arranque disputado de este segundo set. La cosa está 1 iguales. Ahora sirve Ecuador 0-15. Y una nueva bomba del Fideo González. 0-30. Hermoso. Descríbame. Qué gran jugada, qué gran momento, qué gran nivel de Mariano González. Asimismo, después del sofoco del game anterior, ahora están súper concentrados, enchufadísimos. Y se produce el primer quiebre del segundo set en favor de la dupla paraguaya. Animados por la levantada del game anterior. Al retorno del descanso servirá Paraguay 2-1. Después de ese 0-40, fueron 9 puntos consecutivos de Paraguay para primero quedarse con el primer game y quebrar en 0 la situación puesta por los ecuatorianos. En el bloque de saludos aprovecho para enviarle un gran saludo a Montserrat González, ex tenista paraguaya, hoy ya también sumergida dentro de lo que es el pádel. Está siguiendo atentamente la transmisión, así que un saludo muy grande también para ella, que está trasladando esa calidad tenística al pádel, escalando rápidamente de categorías. Seguramente en algún momento también la veremos vestir los colores albirrojos, pero ahora en el pádel. Ahí está José María Damus dialogando, intercambiando opiniones con Facundo Denique y Mariano González. La cosa marcha bien. Paraguay nuevamente está con quiebre arriba en este inicio del segundo set. Saludo para José Luis Solís, alias Banana de Ciudad del Este. Un abrazo, mi querido Banana. El que va a servir ahora en Paraguay es Mariano González. Mariano González, quien su familia lo está observando seguro con dientes apretados desde España, porque te había comentado que para apoyar la carrera deportiva del mismo, toda la familia se trasladó a España. Creo que 5 componen su familia: el padre, la madre, una hermana mayor, después está él, que es del medio, y una hermanita menor. Imponente González con su servicio. Va con autoridad a la red y entierra esa pelota, la saca por 4. Mucha confianza trasladada al gran nivel de este señor que vemos en pantalla, el oriundo de Encarnación, Mariano González. Y sigue la cosa muy complicada en la Quinta Sport para el combinado de naciones femenino patrio. Adrián sacará la representante nacional, set abajo 2-5, tratando de prolongar este segundo set, tratando de hacer historia y levantar porque de concretar el set el equipo portugués ya estaría guardando los puntos para la decisión final de los puestos 1 y 2, 3 y 4. Aquí Paraguay vuelve a concretar su servicio, confirmando el quiebre obtenido en el game anterior. Ahora Ecuador sirve 1-3 en este segundo set. Saludo especial también a la familia Baroa Benítez de Ciudad del Este en los nombres del patriarca Diego, la matriarca Neida y la niña Karinita.
0-15 al servicio de Ecuador. Gran giro y gesto técnico de Denique para aplicar un nuevo golpe que hace imposible la devolución del ecuatoriano. Paraguay pisa caja quinta, 0-30. Y aquí recibimos las felicitaciones de nuestro trabajo de Antonella San Martín, la madre de Marianito de España, Adrián, para informarme que Mariano es el mayor de los 3 hijos, luego está Virginia de 13 años y la última, la menor, Rafaela de 11. Entonces me equivoqué en el orden de nacimiento de los 3 hijos de la familia González San Martín, que están viviendo a plenitud el 14º campeonato del mundo de pádel con presencia estelar de su hijo desde Asunción, Paraguay. De distintas partes del mundo entonces siguiendo esta transmisión, el mejor pádel a nivel juvenil que, reiteramos, tiene su parada en Asunción, Paraguay, en donde la selección local ahora dispone de un nuevo breakpoint. Aquí fue muy bueno el golpe propinado por el jugador Agustín Álvarez, quien está en pantalla, que juega en el revés del equipo ecuatoriano. 40 iguales. Se marcha la volea de revés de Agustín Álvarez. Ventaja para Paraguay. Primer servicio en la red, se va a tener que manejar con el segundo. Prácticamente ya facilitando la tarea del quiebre para el equipo paraguayo. Y ahí se apodera la impaciencia. Asimismo, tal como lo había anticipado antes de la ejecución del segundo saque, prácticamente ya facilitando la tarea del combinado nacional al trabajar con el segundo servicio, Adrián. Un nuevo quiebre entonces que eleva el marcador a favor de Paraguay. 6-0, 4-1. Arranque sólido nuevamente de los paraguayos sobre Ecuador. Recordar que Ecuador ocupa el puesto número 13 en el ranking y enfrenta, como se dice popularmente, baila con la más fea, con la selección local y número 1 del mundo. Y Paraguay está con la firme convicción de volver a repetir aquella faena conseguida en el año 2021. Por ahora estos señores, González, Denique, capitaneados por José María Damus, están en el tramo final del primer objetivo, quedarse con el primer match en la categoría sub-16. Tal cual lo había manifestado el alto dirigente de la Secretaría Nacional de Deporte en entrevista antes del inicio de este match, Adrián. La Secretaría y todo el comité organizador está muy expectante de que Paraguay pueda reprisar y mantener el título de campeón masculino de naciones en este 14º campeonato de pádel del mundo de menores Asunción 2023. Allí estará Facundo Denique al servicio para volver a confirmar el quiebre obtenido. Saca Paraguay 4-1 arriba en este segundo set. Set arriba producto de un 6-0 en el primer parcial. 15-0 Paraguay. Saludo a la gente de Nippon Padel Center de Distrito Colonia Iguazú, kilómetro 41, Alto Paraná, Paraguay, que están asistiendo en masa este encuentro disputado entre las naciones de Paraguay y Ecuador. Saludo especial también para mi único profesor de toda una vida de pádel, Cayetano Raúl Castelli, más conocido como Nani Castelli. Salud y respeto a mi querido profesor Nani Castelli. Cumpliendo entonces con los saludos, hermosas las postales que nos envían desde todo el país, grupos de pádel reunidos para ver a esta selección paraguaya que marcha muy bien, 40-15 ya en este sexto game,
del segundo set, a punto de concretar su servicio y ver si con un quiebre más puede cerrar ya este partido a su favor. Denik al servicio, 40-15. Y castiga nuevamente González con esa derecha que tantas alegrías le ha dado al pádel nacional. El fideo Mariano González con Facundo Denik, que están a un solo game de cerrar este primer partido de la serie entre Paraguay y Ecuador. No me fijé un poco, Adrián, el tiempo, qué hora exactamente arrancó este primer match de la serie Paraguay-Ecuador. ¿Tenés una idea remota de cuántos minutos ya estamos? Y no quiero pecar de mentiroso, mi querido Hugo. No me fijé el momento en el cual arrancó el partido, pero avanzó bastante rápido. Algo a los cuales se está volviendo una linda costumbre ver a estos chicos ganar muy rápido los partidos. Ayer, tanto como hoy, con mucha superioridad en este encuentro. Te comento que cuando se produjo la arenga del equipo de transmisión esta mañanita, yo les comenté a los compañeros de trabajo con mucha convicción que a las 9 de la noche estaríamos todos ya en nuestras casas. Ah, mira. Y ahora estamos exactamente 7, 19 y 6 minutos y a falta de 2 partidos. Entonces yo creo que voy por una senda correcta de acierto en lo que respecta al horario donde todos ya estaremos en nuestra tranquilidad en nuestros hogares. Le toman la palabra, me dicen aquí los muchachos, vía privada. Aquí esto está 30 iguales. Está sirviendo Ecuador. Paraguay a un solo punto, a un solo game de quedarse con la primera manga en esta serie, que tiene 3 partidos. Arrancaron los chicos de la 16, después vendrán los de la sub-18 y termina la sub-14 con este duelo entre Paraguay y Ecuador. Por poco sale esa pelota de Facu Denik. Pincha el globo, Mariano entra a volear. Y es game para Ecuador, que decora el resultado para seguir sumando puntos dentro de este juego. Le ha logrado sacar 2 games a Paraguay, que para el nivel que vienen mostrando los muchachos es valorable. Ayer fue un unipersonal del equipo nacional con un doble 6-0 en esta categoría. No obstante, a la vuelta de este descanso, charla Claudio Agüero, capitán de Ecuador, con sus dirigidos. Me imagino charlando con ellos, intercambiando cuestiones. Sabe que el partido está decantado hacia el lado de los locales. A la vuelta servirá Paraguay para quedarse con este partido. Te comento que en una oportunidad el jugador de primera hoy, que está en funciones de instructor en Pedro Juan Caballero, el argentino Javier Lobito Lucero, había recibido una propuesta para ser profesor en un afamado club de pádel de Quito, y él no quiso embarcarse en esa tarea. Me pasó la posta a mí, yo lo estudié bastante, le hice una contrapropuesta al club de Quito, Ecuador, y quedó en veremos, y después de eso ya no avanzamos más en las negociaciones. Pero así como Ecuador, hay muchísimos países que están dando oportunidades a gente con experiencia en el pádel. Ya te había comentado que el director técnico de la selección mexicana es Encarnaceno, el compañero partner Germán Canala, y el presidente y director técnico de la selección japonesa también Encarnaceno, que Koji Nakatsuka. Damas y caballeros, estamos presenciando quizás el último punto de este partido. Bajan los aplausos. Paraguay tiene triple oportunidad de punto de partido.
apostando a la colocación de Denique. Asimismo, quiere hacer una chiquita de revés. Siguen las chances intactas para cerrar el cotejo al servicio Mariano Fideo González. Y finalmente no el intento quedó ahí, Hugo, ¿eh? Así mismo no sale la pelota por 3, alcanza con comodidad el ecuatoriano, pero en su afán de definir la termina tirando afuera. Punto asegurado en este primer partido de la serie Paraguay-Ecuador, Ecuador-Paraguay para el combinado nacional. Paraguay poniendo orden en casa. Se fue al término de este primer partido con una victoria, la sonrisa en el rostro de José María Damus, congratulando a sus dirigidos, estos señores. Facundo Denique, Mariano González le dan a Paraguay el primer punto en este duelo ante Ecuador. 6-0, 6-2, para alegría de todos los presentes. Los ecuatorianos, que también tienen su hinchada, esas bubucelas de fondo, son en parte de la hinchada ecuatoriana, que también se vino con una delegación importante. Clima de fiesta en este duelo entre paraguayos y ecuatorianos. Ya en breve vamos a tener algunas palabras de los protagonistas. Aquí en primera persona, estos chicos que realmente tienen un futuro tremendo hoy entrenando en Europa, nada más y nada menos que en España. Lugar en donde el pádel sin dudas es una potencia, y capitaneados muy bien por José María Damus, que nos decía el día de ayer en una entrevista al final de la jornada que son conscientes de la responsabilidad que tiene Paraguay como selección local y última campeona de tratar de defender el título, pero van a ir paso a paso. Aquí Denique y González ayer con un doble 6-0, hoy 6-0, 6-2. Marchando muy bien la cuestión, al menos en la categoría sub-16. A continuación los chicos de la 18 intentarán seguir con esta buena racha que hasta ahora nos tienen acostumbrados todos los que han asaltado esta pista, el Kurt Central del SND Arena, para disputar las distintas series en marco de este Grupo A. Los mejores momentos, las jugadas más destacadas aquí, gracias a resumen de todo el equipo técnico y humano que trabaja para llevarles todas las alternativas de la 14ª edición del FIP Juniors World Padel Championship. Aquí la serie entre Ecuador y Paraguay está 1-0 a favor de los locales. Saludo cordial para todos los que nos siguen en los distintos puntos del país. Sabemos que y estamos recibiendo hermosas fotos postales de distintos clubes de pádel donde se reúne la gente a conectar un televisor, una computadora y seguir y apoyar al equipo nacional que hoy se enfrenta a Ecuador en esta dura y difícil tarea de seguir su camino hacia el liderato del Grupo A, que tiene también la presencia de Brasil y la selección de Uruguay. Ha sido contundente nuevamente Paraguay, ha sido brillante el trabajo de los provenientes del sur del país, Denique de Jovenau, Colonias Unidas, y González, jugador encarnaceno. Ya puedo ver a mis espaldas a mi compañero Hugo Benítez, ultimando los detalles para tener las palabras de los compatriotas paraguayos. Vamos hasta Hugo para escuchar a Denique y González. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos con los ganadores del primer punto de la serie del Grupo A de Naciones masculino. Paraguay, Ecuador, Ecuador versus Paraguay. Los jugadores compatriotas, jugador de revés
Mariano González, jugador de Drive, Facu Denique. ¿Qué pueden decir al respecto? Inicio contigo, Mariano. Bueno, ¿cómo están todos? Muy contento por la victoria y dar el primer punto para Paraguay. Y bueno, la verdad que jugamos bastante bien y pudimos sacar el primer partido. Excelente, Facu. Tuvieron buen desempeño. Quiero que me comentes cómo están yendo en su transitar, tanto en Open, cuál es la expectativa de Naciones. Bueno, sí, buenas tardes. La verdad que muy feliz por dar el primer paso a la selección, ¿verdad? Mañana jugamos Open capaz contra Suecia, así que dar lo mejor a descansar hoy para el próximo partido. Muy bien, Mariano, quiero que me comentes tu experiencia y los detalles de la dupla española que creo que está también aquí en nuestro país compitiendo en el Mundial, que son número 1 del ranking español, y tengo entendido por las informaciones que llegaron a nuestra sección de información que son pareja número 2 de España en la categoría cadete. Bueno, la verdad que sí, le conozco a la pareja 1, que juegan bastante bien y estuvimos viendo ya su partido recién y vamos a ir a plantear la estrategia para si llegamos a jugar contra ellos. ¿Algún saludo especial para la gente que te apoya, tus patrocinadores, Facu? Sí, saludo a toda la gente de la Colo, ¿verdad? La colonia es donde yo vivo, ¿verdad? Sí, a mi equipo de trabajo, a mi entrenador Pablo Crosetti, ¿verdad? Que vino de España a apoyarnos a nosotros. Muy bien, estas fueron las palabras de los flamantes ganadores del primer partido de la serie, Paraguay versus Ecuador, Ecuador versus Paraguay, Mariano González y Facundo Denique.
Amigas y amigos, retornamos aquí desde el CURT central del SN de Arena. Ya los protagonistas han saltado a la cancha. Paraguay y Ecuador continúan la serie en este encuentro que enfrenta a atletas sub-18. Los mellizos Rodríguez, Sebastián y Samuel son los representantes de Paraguay. En cuanto a Ecuador, Simón Gómez de la Torre y Lucas Momami son los que saltan a la escena. Ecuador al servicio en este arranque del partido. Atractivo encuentro que nos espera. A ver si Paraguay puede consolidar el segundo punto en la serie, Hugo. Asimismo, segundo tie de la serie Paraguay versus Ecuador, Ecuador versus Paraguay, correspondiente al grupo A del Campeonato de Pádel del Mundo de Naciones Asunción 2023. En esta oportunidad, haciendo uso de la titularidad, los hermanos Rodríguez, los mellizos Rodríguez, de drive Sebastián, de revés Samuel. Disputado encuentro, 30 iguales. Aquí la fortuna jugó al lado de Ecuador, que besó la faja esa pelota y se fue hasta el fondo. Al ataque el jugador de revés de Paraguay, Samuel Rodríguez, metiéndole presión, y con esto Paraguay tempranito tiene su primera chance de quiebre en el partido. Y el entrenador paraguayo puso en cancha el equipo que en el Mundial de Torreón, México 2021 dio el último punto para que Paraguay se consagre campeón mundial. Los mellizos Rodríguez, Adrián. Le sacó toda la felpa a esa pelota con ese tremendo smash. Sebastián Rodríguez la saca por 3 y Paraguay confirma el primer quiebre del partido rápido. Los mellizos Rodríguez se hacen del primer punto, se hacen del servicio de Ecuador. Saludo a mi querido amigo Marcelo Chelo Ortiz y al grupo Los Mágicos. Tremendo Los Mágicos aquí dentro del pádel capitalino, Adrián. Los Mágicos, entonces, vaya el saludo para ellos aquí. Muy buena la decisión tomada por el señor Simón Gómez de la Torre, quien es el que ocupa el lado del drive en Ecuador. 15 iguales al servicio Paraguay. Saludo también a la gente de Los Cedros para el Indoor, administración de MG, y a el jugador referente del club, Maxi Acuña. Te comento una particularidad que me sucedió personalmente. Los 2 últimos años que me fueron relativamente bien como jugador fueron en el 2018, cuando salí 3 veces campeón nacional FEPARPA con distintos compañeros, cuando los circuitos nacionales eran disputados en distintas ciudades del país, y en el 2020 post pandemia, que en un torneo le encontré en una semifinal a Samuel Rodríguez, a quien tuve el honor y el privilegio de derrotarle. El gran Samu, entonces, recordar es volver a vivir, reza un dicho aquí. Ecuador recupera el quiebre, es punto para Ecuador. Y la historia no termina ahí. Un mes posterior a la consagración de Paraguay como campeón de menores, le encuentro en una final a Sebastián en la categoría compensada suma 5, y tuve también el honor y el privilegio de derrotarle. Entonces puedo decir que los 2 mellizos pasaron acá por las manos de este humilde servidor, hoy día ha venido a comentarista. Espectacular entonces el historial positivo a favor de Hugo Benítez sobre estos 2 chicos que están en la cancha. Esto es servicio de Ecuador, 15 iguales. Tercer game del primer set. Esto está bastante parejo, al menos desde el marcador. 1 iguales, 15-30. Según las investigaciones que me había dicho fuera de transmisión,
tenemos entendido que el jugador más laureado de los dos ecuatorianos es el jugador de Drive, me habías dicho, Adrián. Así expresó el señor Claudio Agüero, el entrenador y el coach de Ecuador, fuera de micrófonos, al equipo de producción, destacando un poco el nivel que tiene Simón Gómez de la Torre, el jugador que está de Drive, que ahora deja esa pelota en la red. Festival de quiebres en este inicio del segundo set. Paraguay se va al descanso, quiebre arriba los mellizos Rodríguez. En el partido anterior decíamos el sur del país que nos da representantes. En este caso los Rodríguez son de Luque. Asimismo, los Rodríguez que tienen que agradecer tremendamente al complejo de pádel Ulico, donde ellos prácticamente se hicieron lo que son hoy. Es más, fuera de cámaras me había solicitado, apenas pueda y lo recuerde, que mencione el agradecimiento especial de Sebastián Rodríguez al complejo de pádel Ulico. Lo vi también a Uli muy compenetrado con la Federación Paraguaya de Pádel. También ayer lo vimos por aquí, también trabajando de cerca en todo lo que tiene que ver con la delegación nacional. Aquí en pantallas los ecuatorianos, que son bastante bulliciosos también. Asimismo, hoy tenemos muchísima gente, pero eso es a raíz de que tenemos la confrontación de 4 naciones por nación. Tuvimos 2 series. Oye, entonces eso automáticamente hace que congreguemos mayor gente aquí en la SND Arena. Esta historia continúa con Paraguay al servicio. Apenas estamos en el cuarto game del primer set. Paraguay arriba 2-1 y con solidez en el inicio. 15-0. Saludo también a la persona de Oscar Centurión, alias Arma y Familia, quienes están viendo en vivo, y su hijo, el mayor, Armita, que es el número 1 actual del ranking de segunda en Asunción, está aquí con cuerpo presente en la SND Arena, Adrián. Saludo cordial para todos. Esto está 15 iguales. Samuel, que hace su debut hoy. Recordamos que Sebastián el día de ayer ya fue parte de la dupla que inició. Servicio Samuel Rodríguez, 30-15, ahora 40-15 para Paraguay. Bastante trabado los momentos iniciales de esta primera serie de saques, Adrián. Es el momento oportuno para consolidar el quiebre. Y lo consigue Samuel Rodríguez. Una volea de revés débil, colocada bien en la esquina. No puede hacer nada el jugador Simón Gómez de la Torre, jugador de drive del equipo ecuatoriano. Por primera vez en este partido se logra sostener el servicio. Hasta aquí todos habían sido quiebres. Paraguay, el servicio del señor Samuel Rodríguez, concretó su juego de saque. Ahora Ecuador sirve 1-3, 15-0. Y está pasando prácticamente la calcada. Ayer todos los muchachos ya pendientes de la transmisión de lo que corresponde al partido de Paraguay en la rama masculina de Naciones, pidiendo saludos, que se hagan comentarios acerca de los jugadores, emblemas, estrellas. Inclusive acá uno me está diciendo que el más yopú del grupo. Y bueno, eso ya sabemos, en el grupo Ferince tenemos nuestro destacado más yopú, Iván Chaparro, Coronel Oviedo, alias El Duro. Saludos para todos los integrantes del grupo Ferince para el club, el grupo más nutrido y más dinámico del pádel paraguayo en la actualidad. Saludo entonces para todos. 30-40, ahora sirve Ecuador. Paraguay tiene todavía una posibilidad de quebrar el servicio de los ecuatorianos. 30-40, Paraguay arriba. Excelente la bola que trae
Samuel. Vamos a ver si trae nuevamente. Valió el esfuerzo de Samuel y esto es, al retorno será 4-1 al servicio de Paraguay. Anoten un nuevo quiebre a favor de los nacionales. Bajaron los aplausos de las graderías porque Paraguay lentamente vuelve a consolidarse dentro de este trámite del segundo partido. Los mellizos Rodríguez, capitaneados por José María Damus. En imágenes, Claudio Agüero, el coach ecuatoriano. Aquí ya es ritmo de fiesta. Ambas hinchadas tratando de levantar a sus jugadores. Hermosa jornada aquí en la Secretaría Nacional de Deportes desde Asunción, Paraguay, cuando son 19:39 en la capital de Paraguay. Vaya el saludo a todos los que nos siguen desde distintas partes del mundo, compartiendo, siguiendo las alternativas de este 14º FIP Juniors World Padel Championship, que tiene su sede en Paraguay, Asunción, en este año 2023. Este Sebastián, el de al lado, su hermano Samuel, los representantes del combinado nacional que marcha 4-1 arriba. Confirmado otro quiebre más a favor de Paraguay. Sirve Sebastián Rodríguez. Ya manejando con más tranquilidad los hilos de este primer set, los mellizos Rodríguez. Se queda la bajada de drive de Samu en la red, 0-15. Más saludos, Hugo. Ahora ya está saliendo fuego de ese celular. Atender lo que me preguntarle al sensei si puede dar nombre del Masca. No. No me quemes, diría una vieja frase. Los muchachos ya están tomando esto como que estamos en un ambiente así de victoria sana, que Paraguay ya está mañana disputando el duelo sudamericano por el primer puesto de la zona, ya asegurando prácticamente también su posicionamiento entre los 4 mejores, si bien sabemos que entraría a Militar entre los puestos 1 y 8, pero asegurando el puesto 1, tendríamos la certeza que nos tocaría en cuartos de finales un segundo de otro grupo, y ese es el objetivo de Paraguay, tratar de liderar este grupo. Pero qué buena fue la respuesta aquí de Simón Gómez de la Torre ante ese ante esa muy buena ejecución, digo bien, de Sebastián Rodríguez. Con un sobrepique paralelo dejó sin chances a Samuel, pero rápidamente con su servicio Sebastián Rodríguez pone a Paraguay 40-30. Asimismo, se queda la pelota de Lucas Monmani en la red, 1-5. Muy firme Paraguay nuevamente, así como ayer, así como viene siendo el andar de los albirrojos. Ya es nuevo game para Paraguay. Sirve Ecuador 1-5 en esta prosecución del primer set en la categoría sub-18. Muy buenas estas imágenes al ras del campo de juego, mostrándonos un poco el vértigo que se vive en esta pista. Muy buenas ambas ejecuciones, trató de recuperarla Sebastián, pero es punto para Ecuador, que sirve 15-0. Acá tengo también la solicitud de Darío Guzmán, quien hoy es todo un coaching deportivo, quien estuvo en funciones de coach de su hijo ayer en la categoría sub-18, donde lastimosamente el resultado le fue adverso, pero con gran despliegue de nuestro jugador Fernando Guzmán, quien tuve el honor de
a comienzos de año darle pequeños pulimientos para que él pueda conseguir un lugar en sub-16. Lastimosamente no pudimos, pero estuvimos presentes en sub-18. Entonces, un saludo especial a toda la familia de Darío Guzmán, al jugador Fernando Guzmán, la madre y el hermanito que también están ya en los primeros pasos en el pádel encarnaceno. Lucas Momami sirviendo para Ecuador con buenas sensaciones en este juego de saque. 40-15 para Ecuador. Y culmina de muy buena manera Momami para dar un nuevo game a Ecuador, que descuenta en el score, pero todavía son 3 games los de diferencia. Ahora Paraguay al descanso y a la vuelta servirá 5-2 arriba Paraguay en este primer set. Aquí en el duelo de atletas en la categoría sub-18. Este es el box de Paraguay y aquí las mejores acciones de lo que va del partido. Gentileza de nuestros compañeros que llevan un trabajo inextenso desde muy temprano, trabajando para llevarles todas estas imágenes realmente impecables aquí desde el CURT central del SND Arena. Así mismo, y tal cual lo había dicho el director general de la SND, exacto, ellos están expectantes que día tras día tendremos más gente, y de ser por ellos esperan que las 5.500 butacas habilitadas estén copadas el próximo sábado, día de las finales, querido Adrián. Imagino que el simple hecho de tener aquí a todas las delegaciones, porque se va a hacer seguramente un acto de cierre, va a dar un color importante, pero cuán importante va a ser y ahí, si Paraguay llega a esa instancia, poder tener una localía marcada desde la gradería. Fíjate, ¿no?, que tenemos más de 600 jugadores, ponerle que tendríamos algo de 100 entre dirigentes y cuerpo técnico, y quién sabe un número de entre 150 y 300 familiares. Solamente gente muy allegada del evento en sí ya llegaría a 1.000 personas. Exacto. Y el resto de las butacas podría tranquilamente teñirse de hinchas paraguayos, a ver si Paraguay puede encontrar en ese apoyo ese envión para llegar a sitios de privilegio. Pero lo decía Damus ayer, hay que ir paso a paso. Hoy el rival es Ecuador y las cosas por ahora marcha bastante bien. 30-0 sirve Paraguay en búsqueda de quedarse con el primer set. Súmele uno más a la cuenta de Sebastián Rodríguez. Y estos aplausos indican que Paraguay está cerca. Asimismo, a una pelota de completar el primer set. Se estrella en la red de esa volea del señor Samuel Rodríguez. 40-15. Impaciente ya también el público nacional, queriendo que los mellizos Rodríguez terminen sellando esta victoria. Y ahí lo consigue Sebastián. Amaga un disparo potente y la deja flojita en el fondo. No puede contrarrestar Lucas Momani y se concreta el primer set para Paraguay. El arte del engaño a favor del juego y a favor de Paraguay. Fue fantástica la finta de Sebastián Rodríguez para sellar el excelente andar de la selección paraguaya, que toma distancia de un set arriba ante Ecuador en este duelo en la categoría sub-18. Estos son los ecuatorianos con las bubucelas, con las banderas. Clima festivo para ver este gran duelo entre paraguayos y ecuatorianos en medio de este pádel juvenil. Los mejores atletas del mundo se hacen presente en Paraguay. Por ahora en este duelo Paraguay sigue arriba 1-0 en la serie, y en este segundo partido ya set arriba los mellizos Rodríguez, digo bien. Aquí tenemos
una congratulación para nuestro trabajo, Adrián, de parte de Luis Closa, gerente propietario del ATPA del club, que solicita un saludo especial para su amigo personal, el director deportivo de la FEPARPA, Alfredo Jara alias Gallo. Luis Closa no es el futbolista, exfutbolista. Exactamente, estamos Lucho hablando de él. Jugamos en algún momento juntos con Lucho, gran jugador, de los últimos número 10 que vio el fútbol en este país, así que vaya un abrazo para él y también para Alfredo, otro conocido dentro de este deporte directivo también importante en la Federación Paraguaya de Pádel. Aquí la acción retorna ya en el segundo set. Ecuador arranca al servicio 15-0. Saludo especial también para el amigo, partner en varios torneos, Joelito Medina alias Pacú. Empezamos con los apodos, Podemos anotar en la lista de los mejores apodos. Pacú es buen apodo, Estaba el Currito, Coco, Fideo y ahora entra Pacú. Entra Pacú. Vayamos anotando en el ranking de apodos. Recién estaba Gallo. Gallo, que también recién nombre. Exacto. Recordar que al capitán de Paraguay le dicen la flaca. Así mismo. Al señor José María Damos. Pero hay uno que ya ingresó naturalmente en el Salón de la Fama. Voy a contar el jueves, por ahí voy a contar la anécdota que viví con el finado número 1 de la locución deportiva histórica nacional, Gustavo Con, quien no pudo contenerse de bullicio y risa cuando se enteró el apodo, el mote del capitán número 2, entrenador actual de la selección paraguaya de menores, Cristian Satov, alias Avión Rueda. Sí, Avión, lo conozco a Satov, un saludo grande también para él. También capitán de varios equipos paraguayos en distintas modalidades. No me aguanto, voy a contar pasaje de la anécdota. Entonces le pregunta, Gustavo Con le dice, ¿por qué te dicen Avión Rueda? Y Cristian le dice, no sé, le dice. Aquí, con esta risa de fondo. No sé, le dice así, pero serio, cara de guerra tenía Cristian. Se concreta un nuevo quiebre para los nacionales. Paraguay otra vez toma distancia. Y Sebastián Rodríguez poniendo a prueba la consistencia de ese vidrio, porque está sacando verdaderos bombazos aquí. Anoten uno más. Tremendo lo que está haciendo el jugador de drive de Paraguay. También su hermano Samuel, que saltó a la escena el día de hoy. Una pareja bastante consistente. Mucha dinámica, velocidad de piernas y una potencia encomiable en cada uno de sus impactos. Paraguay muy pronto en este juego de saque está 30-0. Otra vez que queda en la red esa pelota, 40-0. Y te cuento que en el campeonato mundial de apodos, la popularidad de uno de los nombrados está muy por delante. Ha sacado como tres vueltas en el circuito ese, las 24 horas de Le Mans. Demasiada ventaja ya sacó uno de los apodos respecto de los demás contendientes. Adrián, no voy a decir el jueves, voy a transmitir quién está liderando la encuesta. Esperaremos ansiosamente al jueves. Para lo que no hay que esperar es para un nuevo game de Paraguay que consolida el servicio de Sebastián Rodríguez. Ahora Paraguay vuelve a tomar distancia de un quiebre. Paraguay gana 2-0 en este segundo set. Con qué ganas quería manifestar. Excelente la volea de Revés y Lobo de Seba, que por poco se va afuera. ...15-0 gana Ecuador en el inicio de este tercer game del segundo set.
Sale por 3, no sale. Aquí De la Torre, que pierde la paciencia y el punto de impacto. Termina pegándole muy mal, 15 iguales. A diferencia de otros partidos, aquí el juego está pasando más por los jugadores que juegan de drive, mi querido Hugo, ¿eh? Viste, ahí la pelota se lleva directo al blinde, pero no puede esquivar el jugador Simón Gómez de la Torre. La fortuna estuvo del lado de Sebas. Y automáticamente las disculpas, ¿no? Así mismo. Del jugador paraguayo, que reconoce que no hubo intención en aquel intento. Desvaneciéndose Paraguay, otro quiebre más para seguir tomando distancia en este segundo parcial. Lentamente la superioridad paraguaya va tomando forma en el marcador. Ahora servirá 3-0 arriba, 2 quiebres consecutivos de Paraguay para estar 6-2, 3-0 y sellando de a poco su victoria en la serie ante Ecuador. Asimismo, lo que ya doy por decantado que no voy a poder cumplir mi promesa hecho a la producción esta mañanita, Adrián. No creo que a las 9 ya estaremos todos en la tranquilidad de nuestros hogares, porque ya estamos arribando a las 20 y todavía estamos en la mitad del segundo. Tenemos el cotejo de Sur 14, todo el desmonte de lo que representa el equipamiento de la producción encargada de la transmisión oficial del 14º Campeonato de Pádel del Mundo de Menores Asunción 2023 en vivo y en directo para el mundo desde la SND Arena. Acá me dicen vía interna los muchachos que por no cumplir su palabra, algún asado de confraternidad corre a su nombre. Y es lo mínimo, porque hablé como si yo fuese el más conocedor de este deporte y los otros sí, ojalá, brother. De todos los ángulos ahí, yo agradeciendo mi seguridad. Ya los veo a los muchachos suspendiendo las actividades que marcaron porque creyeron en su palabra, Hugo. Pero bueno, en este deporte uno a veces no puede, por más que Paraguay está siendo ampliamente superior, uno no puede asegurar los tiempos. Así como ayer nos fuimos a las 7, tranquilamente hay días que nos vamos a ir a las 11, a las 12 de la noche si esto se extiende, ¿no? Obviamente, a partir de las disputas de las series de cuartos de finales, principalmente si llega a haber un cruce entre naciones muy, muy fuerte. Supongamos nomás cualquiera de estas naciones se enfrenten, ya es dura. Paraguay, Argentina, España, Brasil, Suecia, Francia, Bélgica. Y queda uno, porque te estoy dando y Portugal. Te estoy dando prácticamente ya el listado de las 8 favoritas a estar entre los contendientes al puesto 1 y 8 de este 14º Campeonato de Pádel del Mundo. Luis Closa te agradece el saludo y dice que humildemente la movía en el fútbol. Sí, es un gran jugador Luis Closa. Sigue seguramente desparramando su talento, pero hoy también gran padelista. Ya lo vi levantar muchos trofeos. Lo dijo, lo decretó Hugo Benítez en la voz de los comentarios aquí en toda la jornada, ya desde muy temprano, acompañado también de Martín Leos, que está haciendo un trabajo magnífico también en esta transmisión ininterrumpida de todo lo que se vive a nivel pádel juvenil, que tiene su sede y su parada en Asunción, Paraguay. Aquí en el ramo de competencia por naciones, Paraguay sigue tomando distancia, está 4-0 arriba en el segundo set. Trabajando bien por el centro de la cancha ambos, hasta que como te fijas cómo están trabajando el centro. Totalmente. Esa es la tendencia moderna, siempre y cuando no exista un zurdo. Exacto. Automáticamente hay un zurdo ahí, el zurdo tiene para cobertura su drive, entonces ahí
se achica el hueco por el centro de la cancha, querido Adrián. Los datos, las opiniones, los tips de pádel, los saludos a cargo del señor Hugo Benítez. Excelente despliegue y giro, pero lastimosamente el impacto es demasiado fuerte de Sebastián Rodríguez. Sirve 30-15 Ecuador. Con contundencia Samuel definiendo ese a un punto de poner a un game la culminación de este partido y los puntos asegurados para Paraguay para mañana disputar por el primer puesto de la zona A contra, creería, el combinado brasileño. Los cañoneros, los dos jugadores de Paraguay, los mellizos Rodríguez, están realmente poniendo a prueba la resistencia de ese blindex. Y es game para Paraguay. ¿Así mismo? ¿O se fueron a buscar la pelota? Sí, me parece que es 40-30. Quiero aprovechar también un saludo especial para quien me había invitado para tener una amena charla, reunión en la fecha martes 14 de noviembre. El tío de los mellizos Samu y Sebastián, el conocido en la jerga del pádel como Feli Dios Rodríguez. Aquí la pelota se estrella en la red. 40 iguales. Muy buena la salida de pared lateral de Sebastián, apurando el centro, no puede controlar esa volea Lucas Monmani. Excelente el globo de Samu, muere en el fondo. Y aparece toda la técnica y la colocación de una pelota que no llevó potencia, pero sí mucho veneno. Allí en donde se unen esos blindex y hace que el bote sea imposible de devolver. Paraguay transita su mejor momento en el partido con contundencia a la vuelta de este descanso. Servirá para cerrar el partido 6-2, 5-0. Esto está para poner la cerecita e irnos a casa. Así mismo. Estos señores, Sebastián Rodríguez y Samuel Rodríguez, muy afirmados en este encuentro. Queda hacer lo que muchas veces es difícil en este deporte, cerrar el partido, pero por ahora no le ha costado para nada a ninguno de los combinados paraguayos. Ayer fue realmente contundente todo lo que vimos y hoy de vuelta arranca con esta amplia superioridad los Rodríguez. Sebastián y Samuel al servicio. Paraguay 5-0 en busca de poner el broche final a este segundo partido. Lastimosamente no puede tocar la fina Sebastián. 0-15. Fue muy buena la intención. Tremendo. Sebastián encuentra buenas sensaciones cruzándose y enterrando esa bola, sacándola del court. 15 iguales. No puede Lucas Monmani con la bandeja de Samuel. 30-15 a 2 puntos de cerrar este segundo encuentro de la serie Paraguay versus Ecuador, Ecuador versus Paraguay, el combinado nacional.
La suerte cae del lado de Sebastián. 40-15. El aplauso ya anunciando la inminente victoria del equipo nacional. Y termina espectacularmente sacándola de revés Sebastián Rodríguez. Marcador final 6-2, 6-0 para el combinado nacional en la categoría sub-18. Punto asegurado ya para la disputa del lugar del puesto número 1 en la serie, en la zona A de este Mundial por Naciones. El grito de júbilo de todo el público paraguayo presente en las gradas del SN de Arena. Paraguay con esta victoria sella su encuentro como una de las mejores selecciones dentro de lo que va a la segunda jornada de pádel en este Mundial Juvenil. Los hermanos Rodríguez, Sebastián y Samuel acaban de sellar una victoria en la serie. Paraguay ya está 2-0 sobre Ecuador. 6-2, 6-0 los parciales de este segundo partido. Celebra Sebastián, celebra Samuel. Por allí lo vemos a los compañeros de delegación. Paraguay ya está inscripta entre las selecciones que van a disputar los primeros puestos dentro de lo que serán las jornadas finales. Quedará a definir quién será la primera del grupo en caso de que Brasil nuevamente tome distancia. Continuamos con la prosecución de esta hermosa jornada que tiene a la selección paraguaya ya celebrando esta serie ante Ecuador, y tengo el privilegio de estar aquí acompañado del presidente de la Federación Paraguaya de Pádel, el señor Jorge Ramírez. Bueno, Jorge, esa sonrisa que veíamos al término de esta jornada, imagino transmitiendo la felicidad por el presente de los paraguayos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, la verdad que hoy ya es un día que estamos disfrutando, ¿verdad? Entonces, más todavía con los partidos de los chicos, creo que todos lo disfrutan porque tenemos un nivel altísimo, ¿verdad? Los primeros días entre el viernes, sábado y domingo fueron días muy duros por la cantidad de gente que llegaron al país, entonces esa responsabilidad de tenerle bien a todos fue un poco pesada, pero hoy ya estamos más tranquilos. Bueno, Jorge, antes de ir al organizativo en sí, ¿qué sensaciones te deja ver a Paraguay tan superior a
a las dos primeras selecciones a las que enfrentó en el grupo, en todas las categorías, demostrando un ritmo realmente aplastante en estas primeras 2 días de jornada. Bueno, yo estoy en mi cuarto mundial. La verdad que Paraguay tiene 3 tercer puestos y el último en el 2021 en Torreón salimos campeones del mundo, ¿verdad? O sea, Paraguay es el equipo a ganar en los mundiales de menores, ¿verdad? Entonces estamos contentos por eso, sabemos de nuestra superioridad, evidentemente con todo el respeto que se merecen las otras selecciones, pero estamos confiados de que vamos a terminar con un buen campeonato. Dijiste que estuviste ya en varios mundiales, entonces la pregunta es, ¿cuánto significa para vos como presidente de la Federación Paraguaya ser el anfitrión, jugar en casa, tener esta posibilidad de montar un evento de tal magnitud que nos pone también en la vidriera, ¿no? Nuevamente, después de haber hecho un mundial de mayores en nuestro país, hoy de vuelta en la vidriera de la élite del deporte? Bueno, la verdad que es un objetivo que tenemos hace varios años de que estamos en la federación. Trabajamos mucho para llegar a esto. No es fácil. La verdad que estuvimos con unos vaivenes en estos últimos 6 meses entre seguir o no seguir con el proyecto, porque la verdad el proyecto es muy ambicioso y eso tiene su costo y su trabajo, ¿verdad? Entonces, sinceramente hoy estoy orgulloso, estoy contento, más todavía porque somos los campeones del mundo y estamos defendiendo el título en casa, ¿verdad? Eso creo que no es fácil y no siempre se da salir campeón del mundo 2 años atrás y estar defendiéndole ahora en nuestra casa, ¿verdad? Estos combinados nacionales están compuestos por muchos jugadores de distintas partes del país. Esto es reflejo también de lo que se vive a nivel pádel en Paraguay. Hay una descentralización quizás no es solamente Asunción, no es solamente Encarnación, no es solamente Ciudad del Este. Realmente el pádel está creciendo y muestra de eso los representantes que tenemos de distintas partes del país en nuestras selecciones. Bueno, desde hace unos años que el pádel está totalmente descentralizado. El interior creció en un 300% en estos últimos 2 o 3 años. Con eso te cuento que la selección paraguaya tiene un 85 a 90% de jugadores del interior. Entonces ahí se ve el trabajo que las asociaciones, clubes y profesores están haciendo también en el interior, ¿verdad? Que donde el furor es mucho más grande en el sentido que como está empezando en todo el interior, entonces la gente está muy eufórica, ¿verdad? En Asunción, por ejemplo, es un poco más, ya es un deporte muy grande, así que creo que sí, el interior hoy está dando ya su aporte a la selección paraguaya. ¿Cómo dan el feedback tus pares de las otras federaciones, los presidentes, los líderes de delegación? ¿Cómo les trata el país? Imagino que el clima, hace rato nos contaban también que es algo que se tienen que adaptar en nuestro país, pero ¿cómo lo están viviendo las distintas delegaciones que hoy son parte de este hermoso evento que les conglomera aquí en Asunción? Me río porque el clima de Paraguay es siempre un tema de conversación en todos los viajes, ¿verdad? Una anécdota en el de Sur, por ejemplo, la gente vino y marcaba unos 38, 40 grados de calor, y en uno de esos días, creo que fue un viernes, hizo un frío de 2 grados y nadie tenía una campera, entonces nos fuimos todos acá en el negocio enfrente y se compraron como 20 frazadas y todo el mundo estaba ligado a las frazadas. Entonces todo el mundo ya sabe que Paraguay puede tener las 4 estaciones en un día, así que hoy están felices. El sábado y domingo sufrimos un calorazo y los europeos sufrieron y bueno, hasta nuestros vecinos sufrieron ese calor húmedo que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, es nuestro clima y todo el mundo conoce eso, pero todo bien. Y yo creo que están todos contentos, ¿verdad? Los presidentes y los delegados están muy felices. La verdad que trabajamos muchísimo en conjunto con la Secretaría, con el Comité, con el Gobierno Nacional. Es un evento de la Federación Paraguaya de Pádel, pero sin el apoyo del Gobierno, sin el apoyo de la Secretaría y sin el apoyo de todos los entes, es imposible de realizar. O sea, la Federación Paraguaya de Pádel solo no va a poder realizar jamás un evento como este, ¿verdad? Entonces sí, acá hay un montón de personas, hay un montón de gente trabajando por el bienestar de todos los jugadores y todos los aficionados, así que hoy estamos contentos y bueno, es el primer gran evento que hacemos la Federación con la Secretaría y el Gobierno, así que estamos muy contentos.
Se vienen días agitados de definiciones en lo deportivo, pero uno no puede evitar trasladarse a lo que va a ser el día sábado. Aquí hay un estadio realmente imponente y si Paraguay llega a la zona definitoria, imagino que tu deseo, al igual que todas las organizaciones, que estas graderías se puedan teñir de hinchas apoyando a la selección de Paraguay. Sí, la verdad que tenemos una oportunidad gigantesca de tener otra vez una final o llegar a la semi, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy confiados de que vamos a llegar a la final el sábado. Evidentemente yo quisiera ya llenar el viernes en la semifinal. Y bueno, yo creo que está preparado eso. Creo que en la inauguración los dirigentes de la Federación Internacional de Pádel tenían miedo que esté vacía la arenita. Y me acuerdo que le dije a la tarde, le dije, no te preocupes, le dije, esto va a estar lleno y vamos a tener que cerrar las puertas. Entonces pasó eso, ¿verdad? Cerramos las puertas porque ya no entraba un alfiler y le mostramos al mundo cómo el paraguayo apoya y es muy padelista, ¿verdad? Hablando de que hay mucha gente padelista, recibimos mensajes realmente de todos los lugares de Paraguay, así que la última para dejarte libre y seguir disfrutando del encuentro, que a nuestras espaldas vemos ya a los chicos en la etapa de precompetición. Todos los clubes de pádel se reunieron, se juntan en distintas partes del país, así que dejarte el espacio para enviar saludos, agradecer, reconocer y seguramente familiares, amigos. Imagino que dejaste todo lo que significa tu vida para estar realmente abocado 100% para que esto sea un éxito, así que darte la posibilidad también de saludar a todos. Bueno, la verdad que sí, uno deja todo. Yo soy de Caguazú, así que tenemos unos días ya acá y vamos a seguir hasta el domingo, el lunes, hasta dejar todo en orden. Agradecerle a todos y estamos contentos y esperamos verle a todos desde mañana hasta el sábado en la SN apoyando al pádel. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Así pasó Jorge Ramírez, el presidente de la Federación Paraguaya de Pádel. Nosotros ya nos vamos acomodando para seguir con toda la acción. Esto sigue en la rama sub-14 Paraguay-Ecuador en instantes. Regresamos aquí desde el SN de Arena. Estamos aquí con los mellizos Rodríguez, flamantes ganadores del segundo partido de la confrontación por naciones de este 14º campeonato de pádel del mundo de menores Asunción 2023. A mi izquierda está Samuel, a mi derecha Sebastián. Sebastián, ¿qué puedes decir al respecto de lo que está representando en tu carrera deportiva el pádel? Las emociones que estás teniendo en este 14º campeonato de pádel del mundo, donde Paraguay está defendiendo el título de campeón mundial en naciones masculino. Hola, ¿qué tal? Para mí representar a Paraguay es un orgullo enorme, entonces es como que a la vez lleva una presión, pero también tener mucha felicidad. Y con respecto al mundial, tenemos un peso grande que cargar, que somos campeones del mundo, entonces debemos defender ese título y ojalá se siga quedando en casa. Samuel, vos que tuviste participación activa en la consagración en el 2021 en Torreón, ¿qué puedes decir al respecto, adicionando a lo que ya dijo tu hermano Sebastián? Y que todos los jugadores que estamos en la selección paraguaya pensamos en una cosa, que es que la Copa se quede en casa y esperemos poder repetir la alegría como hace un mundial atrás. Excelente. ¿Algún proyecto a corto, mediano, largo plazo, Sebastián, después de este mundial, o estás pensando exclusivamente en el mundial? La verdad que por ahora estoy pensando exclusivamente en Paraguay, básicamente, en tratar de representar lo mejor que pueda y seguir disfrutando, que a pesar de ser un gran torneo, también es una gran fiesta. La misma pregunta te la paso, Samuel. ¿Cuáles son tus proyectos a corto, mediano y largo plazo, o estás 100% mentalizado en concretar el bicampeonato de Paraguay en naciones en este campeonato del mundo? Y la verdad que estoy 100% mentalizado en el mundial y lo mismo con mi hermano. Queremos que el título se quede en casa y esperamos conseguir eso.
¿Saludos especiales para alguna persona, Sebastián? Sí, quiero saludar a mi familia, a mis padres, a mi mamá, a la gente que me está viendo. Y bueno, un saludo también a Ulico, el complejo deportivo donde entrenamos siempre. Saludos especiales de tu parte, Samuel. Ya le dijo todo, Seba. Muy bien, estas fueron las expresiones de los mellizos Samuel y Sebastián Rodríguez, quienes dieron el último punto para que Paraguay salga campeón del mundo en el 2021 en Torreón, México. Muchísimas gracias. Gracias, mi negro. Bien, amigas y amigos, retornamos aquí desde la transmisión oficial de lo que es la 14ª FIP Juniors World Padel Championship. Aquí desde el SN de Arena ya entraron en acción los chicos de la sub-14 de Paraguay y Ecuador. El primer game fue para Paraguay, sosteniendo el servicio Alejandro López. Ahora al servicio Mateo Herrera de Ecuador. Asimismo, Mateo Herrera de Ecuador es zurdo y su par es Martín Mulmani, hermano menor del jugador Lucas, que estuvo participando en el partido anterior en la categoría sub-18. Ecuador al servicio 30-40. Paraguay tiene oportunidad de quiebre. Y lo concreta temprano en el partido. Los albirrojos logran quedarse con el servicio de Ecuador. Ahora va a servir Alejandro López, el jugador de drive de Paraguay. 2-0. 2-0 rápido. Está tomando el control de la partida el equipo nacional. Queda esa volea de revés de Alejandro por la red. 0-15.
Debo hacer un apartado, mi querido Hugo, para saludar a una de las voces que tanto le ha dado al deporte nacional y también al pádel, a deportes como el tenis, una verdadera eminencia con el cual he tenido el privilegio de trabajar, aprender y disfrutar de cada una de las transmisiones en los Odesur pasados y hace poco también en la Copa Davis. Estoy hablando del gran Pedrito García, que nos envía sus saludos, está siguiendo atentamente la transmisión, un periodista pero con mayúscula, resaltado, subrayado, un verdadero ícono, un verdadero héroe del deporte nacional y puedo decir hoy un gran amigo, así que un gran abrazo al gran Pedrito García, que nos envía sus saludos y nos da el privilegio de ser espectador hoy de nuestro trabajo, así que vaya un gran abrazo para Pedrito y a todos los amigos también que están del otro lado siguiendo la transmisión. Sí, efectivamente lo conozco desde muy niño a Pedrito García en sus funciones de periodista especializado del tenis, fan número 1 de la selección paraguaya de Copa Davis legendaria conformada por Víctor Manuel Pecci, Francisco González y Hugo Chapacú. Hace cuestión de meses, cuando salió el documental del campeonísimo del deporte paraguayo, lo estuve observando y admirando nuevamente en sus comentarios respecto de nuestro deportista nacional del Bicentenario, el ex ministro de esta cartera de deportes, Víctor Manuel Pecci. Aquí las cosas marchan, pero a pedir de boca para los seleccionados paraguayos. José María Damus y la palmada para sus dirigidos, los que están en pantalla: Alejandro López, Donato Serna, tomando el control rápidamente, han conseguido confirmar el quiebre. Esto es servicio de Ecuador, 0-3 en el primer set. Asimismo, rápidamente tomando el control la dupla nacional categoría sub-14, pero como te dije, ya voy a tener que cumplir con los compañeros de la producción. Las 21 horas no estaremos aún en la tranquilidad de nuestros hogares, por más que el partido se acelere lo máximo que se pueda en este último, el último partido de la serie Paraguay-Ecuador. Muy firme el combinado nacional, encontrando buenos impactos sobre el servicio de Ecuador. El que sirve es Martín Momami, 0-30 al servicio de Ecuador. López, que deja la pelota en la red, 15-30. Te comento, Adrián, que la producción está intentando ya recabar los datos respecto de la programación para mañana, tercer día de transmisión oficial de este 14º FIB Junior World Padel Championship, tal cual lo habías mencionado en English. Esto es nuevamente doble oportunidad de quiebre para Paraguay. Oportunidad que la va a tomar Donato Serna, que tiró el señuelo para arriba. Picó totalmente el equipo de Ecuador y Paraguay, con el servicio de este señor Donato Serna, sirve 4-0. Tremendo el arte del engaño, mi querido Hugo, ¿eh? La finta perfecta de López. Ambos amagaron impactar con potencia y la dejaron en el fondo. Con más suerte Ale, que ya encontró muy abierto el centro del equipo ecuatoriano. Volea el lobo del fondo de Mateo Herrera. Muy enchufado el equipo paraguayo. Tremenda reacción de piernas de López, que culmina en un nuevo error de Herrera. 30-0.
40-0. Y Donato Serna se encarga de ponerle moño a este juego de saque que termina en 0. Otra vez para Paraguay. Muy rápido en un abrir y cerrar de ojos esto. Ya está 5-0 arriba para el equipo local. Impecable las imágenes de los compañeros. Valga de vuelta el reconocimiento para cada uno de los colegas que están haciendo parte de este gran trabajo técnico y humano para llevarles así, en primera persona, allí en la intimidad del Banco de Paraguay. José María Damus dialoga con López y Serna, que vienen haciendo un trabajo realmente impecable. Y mira los rostros, mi querido Hugo, son niños viviendo un sueño en el CUR central de la Secretaría Nacional de Deportes, que todo un país, gente del extranjero pueda disfrutar de este partido. Habla un poco a las claras de cuánto ha crecido este deporte, no solamente en el mundo, sino a nivel nacional. Paraguay es nada más y nada menos que la última campeona del mundo. Y estos chicos de apenas 14 años con rostros prácticamente de niños todavía, jugando a un nivel superlativo y superando con creces al equipo de Ecuador. Asimismo, ayer teníamos las declaraciones del entrenador de ambos, que prácticamente hace cuestión de un mes están entre 3 y 5 horas en cancha por día entrenando, preparándose para dar lo mejor de ellos en este 14º campeonato de pádel del mundo disputado aquí en nuestra ciudad capital. Partidos principales en la Secretaría Nacional de Deportes Sport. Así es, aquí sirve Ecuador tratando de sobrevivir en el partido. 30-0 Ecuador arriba. Un saludo especial a mi querido amigo del este del país, Aureliano Benítez Brito, alias Neni. Abrazo, mi querido Neni. ...40-15... Herrera al servicio de Ecuador. Alcanza Donato. Pincha un globo. Mateo levanta por el hombro invertido de Ale López, quien no puede con esa volea de revés alta. A ver. Hay que hacer una corrección. Sí. Es punto de oro. No puede ser. ¿Es ventaja para Paraguay o...? Sí. Ventaja para... ¿O es para Ecuador, perdón? Tiene que ser ventaja para Ecuador. Porque ya me habías corregido que en Naciones no existe el punto de oro. Iguales nuevamente. Al servicio Mateo Herrera. No puede con el resto impecable, rasante sobre la red de Ale López. Y ventaja para Paraguay para cerrar este primer set rápidamente con un contundente 6-0. A ver. Lastimosamente no. Esto sí, hay una confusión generalizada aquí con el marcador, incluso en el CUR central. Ahora marca 40 iguales. Ahora sí. Ahora es corregimos. ventaja para Ecuador. Al servicio Mateo Herrera, el jugador zurdo de drive del combinado ecuatoriano. Globo de Ale López sobre Herrera. Herrera al centro. Globo de Serna sobre Molmani. Molmani bandejea mal. Fue dubitativo
en esa bola Martín Musmani. Eso me hace recordar un tip que me había enseñado y tengo muy presente mi primer instructor de pádel, el ex número 1 Horacio Álvarez Clementi, que siempre decía que la primera decisión que tomaste, sea buena, sea o mala, mantenete, no cambies sobre la marcha de decisión, sea buena o mala. Y para que nunca nos olvidemos de esa enseñanza, nos recordó Adrián lo que decía Michael Corleone, el padrino, que es lo siguiente: en esta familia las decisiones buenas o malas las tomo yo. Frases de colección en esta transmisión, gentileza de Hugo Benítez y gentileza de estos dos muchachos. El primer set a favor de Paraguay, confirman un nuevo quiebre. Este es el definitivo para la primera manga. Paraguay gana 6-0 con mucha superioridad. Este duelo sub-14 que cierra la serie. Paraguay ya está 2-0 arriba, producto de las victorias en la categoría de 16 y 18. José María Damus transmite los últimos pensamientos. Imagino que la mente está en cerrar la serie y pensar mañana en Brasil, que será el duelo que defina el primer y segundo lugar del grupo A, en el cual Paraguay está inmerso junto a las selecciones de Brasil y Uruguay. Así mismo, Adrián. Y hay algo importante que quiero comentarte, que es cuando generalmente ya se cierra la serie con los dos primeros partidos ganados. Anteriormente te había comentado que o no se jugaba o se metía la pareja 2, hasta que en un mundial absoluto en la rama femenino, una cuestión que creo que disputaron Bélgica contra Suecia. Sí, recuerdo bien que era Bélgica contra Suecia, porque por Suecia había jugado esta jugadora que aún milita en el World Padel Tour, ex número 1 del mundo, española, nacionalizada sueca, Carolina Navarro Björk. Y Suecia había preferido o escogido meter su pareja número 2. El partido fue muy disputado y a la hora de la verdad se sumaron los puntos, los sets, los games, y Suecia quedó eliminada. Entonces, desde esa vez, ningún combinado, ya sea de la rama masculina o femenina, sea cualquiera de las ligas, la absoluta, las seniors o las menores, ya ponen un equipo para que complete. No, ponen el mejor para que cierre con contundencia, para asegurar cualquier disputa posterior en caso de desempate. Los datos, las opiniones a cargo de Hugo Benítez, aquí en esta transmisión que compartimos para Paraguay y el mundo a través de las distintas cuentas de YouTube, de Paraguay TV, de la Secretaría Nacional de Deportes y de la Federación Internacional de Pádel. Arrancó la segunda manga, el segundo set con servicio de Paraguay. Sirve Donato Serna, 30-15. Ahora segundo servicio para él. Allí donde duele, al cordón del rival, Donato Serna termina definiendo 40-15. Y una alta dosis de veneno. A ver, nuevamente estamos con un problema técnico en el marcador oficial de la SND, que es imponente el marcador. Parece que estamos
en un estadio donde se disputan los partidos de la NBA, Adrián. Exacto. La infraestructura es realmente imponente, nada que envidiar a ningún otro estadio. Me llama la atención que no cambiaron de lado. No cambiaron de lado. Tras el primer punto. Al ser impar, deberían haber cambiado, me parece, de lado al ser el primer juego del segundo set. Bueno, esto prosigue. Está al servicio el jugador Martín Momami para Ecuador. Paraguay arrancó de manera positiva con su servicio. Se marcha el bote pronto de Mateo Herrera. Y como Reyes nos trata la productora Silvana. ...15 iguales. Otro nuevo error de Herrera, que termina impactándole a la pelota muy arriba y la pelota se estrella contra el blindex. Ahora 15-30 Ecuador al servicio. En primera instancia de Donato, después de Ale, que aprovechan muy bien los ecuatorianos. Algarabía por la conclusión de este punto. Aquí se le va por poco a López. Había sido muy bueno el giro. 40-30 sirve Momami de Ecuador. Muy bien aquí López tomando la red con mucha confianza, dejando sin chances el intento de Herrera. 40 iguales. Es ventaja para Ecuador. Asimismo, va a buscar su primer game. Está aprovechando el bullicio de la hinchada ecuatoriana, la dupla ecuatoriana. Se marcha la... Ahora esto está de vuelta, 40 iguales. Una lástima. Exceso de confianza en Martín Momami. Queremos también que haya un poco de lucha en algunos puntos. No puede contra la red en su pegada a Mateo Herrera. Yo tengo mis dudas de lo que está ocurriendo, Hugo, porque están haciendo el cambio de lado ahora. Exacto. Allí se confirma la cuestión. Hace rato, cuando fue el 1-0, ahí debieron haber cambiado de lado, porque era impar, pero tomaron la decisión y el arbitraje, por lo visto, no tomó o no consideró intervenir y siguieron del mismo lado.
Entonces, Muy ahora di- que es punto par, deberían seguir en el campo. Entonces ahí quisieron hacer el cambio. Entonces el árbitro decide corregir esta situación y ya que no han cambiado, seguirán del mismo lado ya en el siguiente punto. Cuando de Así vuelta sea mismo, impar, decidirán mismo. cambiar de lado. 2-0 al frente el equipo paraguayo en este segundo set. Al servicio Ale López. Tremendo taponazo que con fortuna queda en manos de Martín Monmani. 15-0 para Paraguay. Se queda en la red la bajada de drive de Donato Serna, 15 iguales. Queda molesto con su swing en este último toque Martín Molmani. 30-15 al servicio de Alejandro López. Dosis de veneno en ese saque. La pelota prácticamente no pica de Así mismo tanta... quedó bastante molesto consigo mismo en la bola anterior. Eso fue determinante para que no pueda contrarrestar el siguiente saque. Y ahora Paraguay saca 40-15. De ahí. Volea de Vamos. revés al centro de Alejandro López y ahora sí. Ahora sí se va a rectificar la cuestión de los lados. 3-0 arriba Paraguay, segundo set. 2 puntos arriba. El vamos de Donato Serna que enciende al público nacional que está apostado ya a estas horas, cuando en toda la República del Paraguay son las 20:46 minutos. Asimismo, Ya esto marcha directo al cierre, mi creo querido que ¿Nos subimos a la trataré- bicicleta o no en creo este que, partido? creo que trataré de negociar con la producción solo choricitos porque serán pocos minutos lo que me equivoque, apreciado Adrián. Estamos Como para cerrar a las 9, creo. Estamos firmes para cerrar por lo menos el partido a las 21. No estaremos en nuestros hogares, pero eso demanda un poco de condescendencia y, como se dice, un poco de piedad con este humilde comentarista. Yo le doy la derecha, mi querido Hugo. Realmente precisos los análisis, las predicciones, las previsiones que nos aporta el gran Hugo Benítez, fantástico jugador de pádel, hoy entrenador y comentarista también en esta transmisión oficial que ofrecemos ininterrumpidamente durante todo el día. Hugo está muy temprano aquí en compañía de Martín Leos y quien les habla, Adrián Cáceres, se suma a los comentarios de la tarde con el duelo por naciones. Trabaja un gran equipo técnico y humano detrás de cada una de estas imágenes que pueden apreciar a través de las cuentas de YouTube de Paraguay TV, de la Secretaría Nacional de Deportes y la Federación Internacional de Pádel. Asimismo, Adrián, ya se puso en marcha nuevamente este segundo set. Al servicio del equipo ecuatoriano 0-3. Va a ser determinante este primer punto. El lobo de Alex se saca encima Martín Molmani. No puede matar esa bola por potencia Ale López. Queda para Donato. Donato enrula y a los pies de Martín Molmani 0-15. El control es total de los paraguayos. Juegan a placer. La dupla López-Serna, que cada vez está más firme dentro de la cancha, transitando el final de este partido
con buenas sensaciones. Sirve Ecuador 0-15. Una lástima. Quiso apurar al pie de Mateo Herrera a Donato Serna. 15 iguales. Buenísima la volea a la lateral de Mateo Herrera. Entra. Es lo que te había dicho, tienen el centro cerrado. Si bien parecía que la evolución fue perfecta y complicada de Ale López, con comodidad la cazó Mateo Herrera y termina concretando el punto. Ahora se apura Martín Monmani, 30 iguales. Los nuestros en las 3 categorías, todos diestros, ¿no? Así mismo. Aún así, por supuesto, ocupando gran parte de la cancha, producto de la buena técnica y velocidad de piernas, ¿no? Tenemos en todos los jugadores, en todas las categorías, si no estoy equivocado, tenemos un jugador zurdo que es Isaac Báez de Ciudad del Este en sub-12 y Fabricio Colmán, que es integrante del equipo nacional por naciones en la categoría sub-18, representante del pádel del 5º departamento de Caguazú, específicamente de Caguazú, capital de la Madera. Grandes amigos también en la ciudad de Caguazú, seguramente prendidos a esta transmisión. Y el presidente de la federación juega de local de la ciudad de Caguazú. Ya nos contaba hace un rato en una entrevista que están muy contentos por el nivel. Esperan que Paraguay pueda estar nuevamente con chances de retener el título en lo que será la jornada final el día sábado. El presidente ya hizo pasantía en varias ciudades durante su vida, apreciado Adrián. Creo que él es de nacimiento azuceno, después estuvo viviendo durante su juventud en Ciudad del Este y ahora hace unos años afincado comercialmente y dentro de la dirigencia deportiva en Caguazú. Totalmente. Lo que acabamos de ver habla un poco de la caballerosidad de este deporte, porque hubo una confusión en cuanto al marcador. Ya era game para Paraguay, Herrera había ido para servir. López toma la decisión de llamarlo a la red, explicarle o tratar de refrescarle la memoria de los puntos. Cordialmente Herrera asiente y es nuevo game para Paraguay. Recordar que el arbitraje es pasivo en este tipo de instancias. Hay un árbitro que está, por supuesto, siguiendo todas las acciones, pero que interviene en las cuestiones puntuales. Aquí así mismo, los mismos jugadores son los que van definiendo las situaciones. Sí. Cuando tenemos arbitraje pasivo, los 4 jugadores son 4 árbitros. Por eso la sugerencia primaria para los 4 jugadores es que cuando hay la más mínima duda, no se pierda tiempo y automáticamente se repitan 2 bolas. Sucedió el día de ayer en uno de los partidos. Quisiera comentarte también que todos los árbitros que están colaborando con la organización del Mundial son mis colegas de promoción. Yo también soy árbitro de pádel internacional, FIP, APA, FEPARPA, Federación Internacional de Pádel, Asociación Pádel Argentino, Federación de Pádel, Federación Paraguaya de Pádel. Todos hicimos nuestra capacitación vía telemática en épocas de la pandemia y la parte práctica ya cuando se levantaron las sanciones, ya salimos del confinamiento. Recuerdo muy bien en Complejo La Aventura. Entonces estamos tranquilos. Si hay algún inconveniente, gentilmente esta transmisión puede ceder a uno de los árbitros calificados. Sin ningún problema. Allí está Hugo Benítez, quien comparte con nosotros una nueva jornada de pádel aquí en este imponente estadio que tenemos en pantalla, realmente magnífica. La postal del CURT central del SN de Arena, en donde Paraguay, así como pueden observar en el marcador, en el margen superior izquierdo, Paraguay está a un quiebre de quedarse con este partido con la popular bicicleta 6-0, 6-0, idéntico marcador de ayer de estos chicos
sobre sus pares uruguayos. Realmente implacable la dupla López-Serna, que, reiteramos, podemos estar ante el último game de este partido. Asimismo, estoy a poquitos minutos de cumplir pasivamente, parcialmente mi promesa. Mucha intuición, inteligencia y por sobre todo la técnica para ejecutar esa finta suave allá en el fondo para dejar sin chances a Momami. Serna nos regala este puntazo. 0-15 sirve Ecuador. Aquí sale despegada la bola de esa pala de Serna. 15 iguales. Error de Herrera, que los nervios se apoderan y la ansiedad de querer definir el punto con potencia. 15-30 arriba Paraguay. Asimismo, alcanza buen globo de Ale sobre Mateo Herrera. Termina definiendo Bonato Serna y estamos al borde de un nuevo punto para liquidar el expediente de la serie Paraguay-Ecuador, Ecuador versus Paraguay. Señoras, señores, con ustedes quizás el último punto de la jornada. Paraguay está con match point sobre el servicio de Ecuador. Y así, con esta pelota que queda en la red, la selección paraguaya consuma su victoria letal, implacable, inapelable. 3-0, producto de las victorias en las categorías 14, 16 y 18. Ampliamente superior Paraguay. Anota su nombre entre las mejores 8 por ahora selecciones de este Mundial de Pádel. Asimismo, querido Adrián, confirmando el favoritismo que ya lo habíamos mencionado ayer antes del inicio del primer tie del grupo A de la serie, donde están integrando el combinado nacional Uruguay, Brasil y Ecuador. Paraguay ya se asegura un lugar entre los 8 mejores de este 14º campeonato de pádel del mundo de menores Asunción 2023. Y este es el júbilo del equipo local. Así celebra la selección campeona del mundo, la que sale a defender el título en propias tierras. Paraguay, la selección local, celebra una amplia superioridad ante sus pares de Ecuador. Muy contento se le ve a los chicos del combinado nacional. Y no es para menos, Paraguay ya ha asegurado la clasificación, están muy contentos. Vemos que también hay niñas ahí al lado, teniendo en cuenta que Paraguay ayer ganó su primera confrontación, que fue contra Japón, hoy cayó versus Portugal. Mañana tiene un dificilísimo desafío, que es ganar para poder avanzar y quedar entre las primeras 8 mejores naciones en la rama femenino de este campeonato mundial. Las cosas no pueden ir mejor para este team masculino de Paraguay, que vuelve a ganar, y no solamente ganar, sino demostrar total autoridad dentro de este grupo A, que lo tiene como uno de los líderes. Quizás mañana enfrente su partido más difícil dentro del grupo, cuando sea la selección de Brasil la que ponga a prueba el poderío de los nacionales. Aquí la cosa va culminando de a poco. Van dándose los últimos abrazos correspondientes dentro del box de Paraguay. Esto es el CURT central de la Secretaría Nacional de Deportes en este segundo día de competencia, que poco a poco llega a su final, mi querido Hugo. Asimismo, estamos ya en los minutos finales del día 2 de transmisión oficial del 14º FIB Juniors
World Padel Championship 2023. Y bueno, nada más que agregar que el contento nuestro de que nuestra selección de mayores está cumpliendo tal cual lo dijo el entrenador patrio José María La Flaca Damus Viré. Pasito a pasito estamos transitando por el buen camino para tratar de redimir lo realizado en el 2021 en el 13º Campeonato del Mundo disputado en Torreón, México. Así poco a poco van abandonando este recinto los protagonistas, algunos aprovechando los últimos minutos para tomarse una linda foto. A nuestras espaldas pueden observar al Team Ecuador, que ya se despide al menos de la lucha principal con esta derrota. Acumula su segunda ocasión de ir abajo en el marcador, por ello tendrá que seguir su camino al término de esta fase de grupos entre las selecciones que busquen del 9º al 16º puesto. Se baja el telón del segundo día, Hugo. Mañana la jornada proseguirá desde muy temprano, desde las 8:30, cuando en el marco del Open seguiremos disfrutando en compañía de Martín Leos y su grata presencia aquí de los partidos matutinos. Asimismo, Adrián, mañana tercer día de transmisión oficial en compañía de Martín. A la tarde estaremos aguardándote, como ya es común aquí en las transmisiones oficiales del 14º Campeonato de Pádel de Menores Juniors Asunción 2023. Por nuestra parte ha sido un nuevo placer. La cita es mañana 8:30 puntualmente para seguir disfrutando del mejor pádel del mundo a nivel juvenil. Será hasta mañana. Hasta mañana, las 8:30.